Bienvenidos a un nuevo programa. Vamos a hablar hoy de Star Wars y nada, me acompaña Ramiro. ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás, Oscar? Pues aquí estoy desde Coruscant, recién llegado de mis vacaciones en Mustafar y con muchas ganas de entrar en materia. A mí me pillas en mitad del hiperespacio, que vengo del borde exterior. Igual, o sea, tengo muchas ganas de que hablemos de Star Wars y de la política. Creo que es la saga que más se presta a hablar de política de todas las que hay así mainstream. Y si quieres, entramos en materia. Sí, vamos a entrar un poquillo con el guión que hemos preparado. Obviamente advertimos que desviaremos algunos de los temas hacia la economía, porque de política pues no somos unos expertos. Decía mi abuelo que una vez le intentaron convencer para que se metiera en política y decía, su contestación fue, en mi casa ya saben que soy tonto, no hace falta que se entere todo el pueblo. Entonces, yo voy a partir de esa premisa. Yo de temas políticos pues no soy un experto, obviamente, pero bueno, intentaremos comentar cosas interesantes. Eso es. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que el universo de George Lucas es inabarcable. Está compuesto por multitud de películas, de series, de todo tipo de materiales, libros, cómics. Y nos vamos a centrar fundamentalmente en la trilogía original, episodios 4, 5 y 6, y también en los tres primeros, episodios 1, 2 y 3, que son los más políticos. Y bueno, ¿por qué queremos centrar y hablar de política? Pues porque en Star Wars tenemos repúblicas, tenemos imperios galácticos, tenemos guerras civiles, tenemos ejércitos, tenemos traiciones y todo esto, pues creemos que es material más que de sobra para hablar de política. ¿No crees? Sí, además está dentro de las intenciones originales de George Lucas al escribir vamos a escribir el guión de la película, tanto de los episodios originales, que serían el 4, 5 y 6, como de la trilogía de los años 2000, por decirlo así, que es el episodio 1, 2, 3. Él tenía como objetivo explícito pues concienciar sobre todo a las generaciones jóvenes que él consideraba más cínicas. Todos los que nos vamos haciendo un poco viejos siempre nos consideramos, entre comillas, como un poco superiores en algunos temas a los jóvenes, y eso realmente pues no suele ser así, pero bueno, George Lucas tenía esa idea de concienciar a las generaciones cínicas, pues quizá de la fragilidad de la democracia y de pues, transmitirles una serie de valores intemporales que pues, son necesarios también para la participación política. Entonces yo creo que se presta perfectamente a nuestro episodio. Eso es. Bueno, aquí vemos un pequeño guión con R2D2 y vamos a hablar pues de estas seis películas, de estas seis fantásticas películas. Y no hemos sido originales, o sea, vamos a empezar por el episodio uno, no en orden cronológico, pero sí de numerito. Vamos a empezar por un orden ordinal. Y vamos con la primera película, que sería La amenaza fantasma. No sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero para mí es la más política de todas. O sea, tenemos un montón de elementos y yo quería aquí empezar sencillamente leyendo el texto de apertura. O sea, sabéis que al inicio de las películas de Star Wars siempre suena fantástica música y nos ponen un texto amarillo en el que te ponen un poco en contexto, que es un gran recurso narrativo en el que con tres párrafos ya has metido cierto contenido al espectador y le has puesto en situación. Y mirad, lo primero que tenemos es: la República Galáctica está sumida en el caos. O sea, ya hablándonos de que tenemos una estructura política de república. Los impuestos de las rutas comerciales a los sistemas estelares exteriores están en disputa. Esperando resolver el asunto con un bloqueo de poderosas naves de guerra, la codiciosa Federación de Comercio ha detenido todos los envíos al pequeño planeta de Naboo. Mientras el Congreso de la República debate interminablemente esta alarmante cadena de acontecimientos, el Canciller Supremo ha enviado en secreto a dos caballeros Jedi, guardianes de la paz y la justicia en la galaxia, para resolver el conflicto. O sea, no puede ser más político el texto inicial. Sí, efectivamente, la trilogía original pues parte de todo un contexto político, mucho más que la trilogía original, no, la cronológicamente primera, que es la de episodio 1, episodio 2 y episodio 3, que realmente se rodó posteriormente, obviamente se rodó a partir del año 2000. Es verdad que empieza todo con un entorno político, como acabas con la descripción de un entorno político, y empieza con el primer palo al capitalismo, que me acabas básicamente de leer, esa federación del comercio malvada que está ya desde el principio. Se muestra muy claro que la Federación de Comercio es una entidad malvada, y en ese sentido tiene un cierto maniqueísmo, porque los malos son muy malos y los buenos son muy buenos. Esa es una de las cosas que iremos desarrollando, pero sí estoy de acuerdo en que toda la intriga política es fundamental para explicar lo que las tres primeras películas quieren explicar, que realmente es pues la caída en desgracia del que luego se convierte en Darth Vader y el ascenso del emperador en el entorno del cambio de una república por un imperio, del que iremos hablando. Por lo cual, pues sí, estoy muy de acuerdo en que el contenido más político está en estas tres primeras,
aunque intentaré también convenceros de que la trilogía original, episodios 4, 5 y 6, también está llena de pequeños detalles que muestran la intencionalidad política de George Lucas, o quizá una cierta intencionalidad. Genial, pues lo primero que vamos a comentar es que cómo funciona el gobierno, cómo funciona la política en este universo que nos presenta George Lucas. Pues lo primero que tenemos es un sistema galáctico formado por muchos planetas que podemos pensar que son como los distintos países que tenemos y todos forman parte de lo que sería la Federación Galáctica, la República, donde todos los países, perdón, todos los planetas están representados cada uno en el Senado. Y dentro del Senado cada uno tiene su voz y su voto y hay un coordinador que sería un canciller, que es el que lleva la batuta. Y yo creo que, por poner un símil y que la gente lo entienda, yo creo que lo más parecido que se me ocurre en la vida real, Ramiro, no sé si estás de acuerdo conmigo, sería la Unión Europea, donde tenemos muchos países que se coordinan en un Parlamento Europeo y a la vez tenemos pues una presidenta, como Ursula von der Leyen, que tenemos ahora mismo. Me parece además muy acertado el símil por el hecho de las dificultades que se generan dentro de la Unión Europea para coordinar a los países, lo cual está pues obviamente muy de actualidad, pues con la discrepancia, sobre todo de países como Hungría respecto a la política comunitaria o de incluso de la presidenta italiana Meloni actualmente. Entonces, sí, creo que el mejor símil para entenderlo es que el Senado Galáctico que dirige la República pues es una especie de Unión Europea en que cada uno pues intenta hacer valer sus intereses y existe un canciller que sería en este caso pues von der Leyen en la actualidad, que intenta coordinarlo. Eso es. Y yo creo que vamos a hablar del malestar que ocurre aquí, porque si esto fuese un sistema político idílico, no habría película, pero lo que vemos es que hay un montón de problemas. Como hemos leído en este texto inicial y como se ve en la película, hay muchos planetas que lo que tienen es malestar, discrepancias, se habla de separatistas, es decir, algunos planetas, algunas veces diré países, pero bueno, algunos planetas que quieren independizarse de esta república, que quieren ir por su cuenta. Se va a hablar de una federación de comercio que se queja por unos impuestos, por unos aranceles, o sea, al final son problemas que tenemos a día de hoy en la política en la Unión Europea, que si guerras comerciales, que si Estados Unidos, que si China, y si la gente ve las noticias, verá que estas palabras y este malestar que ocurre en los países es algo que está ahora mismo muy de moda. Entonces, este malestar que ocurre dentro de la República, creo que podemos abordarlo de distintas perspectivas. Y yo la primera que quería hablar es de la corrupción. Al principio, en la primera película, hay un canciller que dura muy poquito, es un tal canciller Valorum, y que se encuentra con un problema y no es capaz de dar una respuesta ágil, de dar una respuesta eficaz, y lo que se encuentra, por tanto, es con una moción de censura, que los españoles, pues ahora sabemos muy bien qué es esto de la moción de censura. Y efectivamente, tras los problemas que ocurren en Naboo, que es ese planeta donde sucede la gran parte de la acción de la primera película, ocurre que el canciller no está a la altura y la reina de Naboo, que es, bueno, Padme Amidala, un personaje muy importante en Star Wars, inicia una moción de censura para quitar a ese canciller Valorum, que está salpicado por acusaciones de corrupción, que no está yendo todo lo rápido que debería, y se da, en este caso, una moción de censura para poner un nuevo canciller, que bueno, tiene mucha amiga este nuevo canciller. Sí, pensando un poco que estamos hablando de una república a nivel galáctico, aunque sea en una galaxia muy, muy lejana, pues obviamente los problemas que podemos tener en nuestros países, los diversos problemas que podemos tener, por ejemplo, en nuestros países de la Unión Europea, y que nos cuesta ya ponernos de acuerdo en la realidad, pues imaginaros en un Senado galáctico lo que cuesta tener, entre comillas, una república eficaz. Pues claro, hay diversidad de intereses dentro de todos los países de la República. Naboo querrá unas cosas, la Federación de Comercio querrá otras cosas, Alderaan querrá otras cosas. Todos los países tienen su propia composición, porque además estamos hablando de una galaxia que no solo está compuesta de seres humanos, sino que hay otro tipo de especies. Entonces, bueno, toda esa diversidad de preferencias es dificilísimo de agregar. Y aquí, pues como siempre, nos va a salir un poco la vena de los economistas, que han estudiado muchísimo esta dificultad de agregación de las preferencias, y podríamos hablar, si quieres, del teorema de Arrow, por ejemplo, y de todas esas demostraciones, entre comillas, en negativo, que nos muestran la dificultad de agregar las preferencias individuales en un sistema de elección o en algún mecanismo que nos permita satisfacerlas de una manera razonable y que cumpla una serie de características deseables. Entonces, ahí yo creo que podríamos hablar que estas dificultades que llevan a la destitución del canciller Valorum
y también a las acusaciones un poco de corrupción y al descontento con su gestión, tienen que ver, entre otras cosas, con la dificultad de agregar las preferencias de los países, o en este caso de los planetas, o de las asociaciones que forman parte de esta república. Sí, yo creo que para que la gente entienda esto que nos has hablado, el teorema, vamos a tratar de explicar de una manera muy sencilla el teorema de la imposibilidad de Arrow. ¿Esto qué es? Bueno, pues es una ley que se cumple, que se da, que se puede hasta demostrar matemáticamente, si no me equivoco. Y que, ¿qué ocurre? Que muchas veces hemos escuchado esto de no nos representan, que la gente no se siente representada con sus gobernantes. Y en este caso, Arrow lo que nos dice con su teorema es que efectivamente cuando tú tienes unas preferencias, es decir, que la gente quiere unas cosas sobre otras, yo por ejemplo quiero un partido político, tú quieres otro, dependiendo de cómo agregues esas preferencias, de cómo recojas las opiniones de la gente, te va a salir un resultado u otro. Es decir, si hacemos un sistema de votación como el que tenemos en España, te puede salir un resultado muy diferente que si usas el sistema de Estados Unidos o si usas el sistema de Argentina. Es decir, en Argentina, por ejemplo, deciden al presidente. Nosotros decidimos a los diputados que luego votan y deciden al presidente. En Estados Unidos, por ejemplo, cada estado vota de una manera diferente y el que gana cada estado se lleva a todos, en ese caso los diputados, que no son diputados, de cada estado. Entonces, dependiendo de cómo tú hagas el sistema, te va a dar un resultado u otro. Por tanto, cuando un político o alguien dice, es que esto es la voluntad del pueblo, es muy difícil, porque realmente la voluntad del pueblo es muy difícil recoger y agregar como tal. Por tanto, dependiendo de cómo hayas hecho tú las reglas de ese juego, de esa recogida de voluntades, será una voluntad u otra. Por tanto, es muy peligroso, muy difícil decir, no, yo como he ganado, tengo la voluntad del pueblo, y de ahí el malestar que se genera de que mucha gente va a llegar y va a decir, oye, sí, aquí ha habido elecciones, pero no, yo no me siento representado. Sí, efectivamente, hay que hacer énfasis en que el teorema de la imposibilidad de Arrow, Kenneth Arrow es uno de los economistas más importantes de la historia, siglo XX, que vivió durante gran parte del siglo XX, nació en 1921 y falleció a los 90 y tantos años, o sea, quiero decir, es un señor que fue muy longevo. Pues bueno, es un teorema de imposibilidad. Es decir, el teorema de Arrow lo que demuestra es que un sistema de elección no puede cumplir a la vez toda una serie de requisitos que serían deseables. Que no fuera una dictadura, que si todos elegimos una cosa, el sistema elija exactamente esa cosa frente a otra. Bueno, una serie de... Él lo formula en términos matemáticos, pero la intuición es que no hay un sistema de elección perfecto. No hay un sistema de agregación de las preferencias que cumpla todas las características que queremos que cumpliera, que sería deseable que cumpliera. Te digo que algunas fáciles de decir, pues eso, que haya una ausencia de dictadura, por ejemplo, junto a que si todos elegimos un elemento determinado frente a otro, pues que el propio sistema elija ese elemento frente al otro. Bien, ¿qué ocurre? Este teorema de la imposibilidad lo que nos hace es ser escépticos respecto a que podamos tener el sistema perfecto. Pero esto no solo lo dice la economía, esto lo decía Churchill. Es decir, la democracia, por decirlo así, es el mejor de los sistemas, pero realmente dentro de que ninguno es perfecto, vamos. Es decir, que el menos malo, podríamos resumirlo como lo resumió Churchill. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese contexto, yo por lo menos soy muy escéptico cada vez que alguien habla o se intenta atribuir la voluntad del pueblo. Entonces, si algún tipo de canciller, si estamos hablando de Star Wars, intenta atribuirse la voluntad popular, como veremos más adelante que hace el canciller Palpatine, pues eso sería, por decirlo así, una línea roja. Es decir, eso es alguien que está haciendo algo para lo que no está legitimado. Entonces, esto me parece interesante. Es decir, el origen me parece que está muy bien traído como origen de la intriga política, pues el hecho de que hay un descontento con una república incapaz que cumple precisamente lo que nos diría el teorema de Arrow, que es que no tiene un sistema de elección eficaz que garantice la satisfacción de sus miembros. Sí, y yo creo que con esto ya hemos dado material más que de sobra a mucha gente para reflexionar sobre lo que está pasando estos últimos meses y semanas con lo del tema de la elección de los jueces que tenemos en España, que dicen, lo tienen que elegir los políticos, lo tienen que elegir los jueces, ¿no? Y mucha gente dice, lo tienen que elegir los políticos porque son nuestros representantes y de esta forma los jueces están siendo elegidos democráticamente. Bueno, ya estamos viendo que entre elección y elección se va perdiendo esa voluntad, y dependiendo de cómo se vote y se decida, pues se pierde mucho por el camino. Y sí, yo creo que el tema de la imposibilidad de Arrow es fundamental y explica, por ejemplo, que en la primera película, cuando destituyen a un canciller para poner a otro, es porque el primer canciller no está reaccionando rápido, porque como tiene que
tomar decisiones para satisfacer a cientos y cientos de planetas. Tenemos un planeta que literalmente está invadido con un ejército, y antes que tomar decisiones, que esto ya hablaremos de la lentitud también de la burocracia, tiene que asegurarse de que esa invasión es real. Entonces eso genera totalmente un descontento que hace que le pongan una moción de censura y asciendan al nuevo canciller, al canciller Palpatine, que es el cerebro detrás de un plan maestro que desarrollaremos después. Sí, una de las cosas respecto a lo que dices que quiero hacer más énfasis durante toda la charla es que los economistas sí que han desarrollado un aspecto concreto, que es que no importa que un Estado sea más grande o más pequeño, o que en este caso que una burocracia sea más grande o más pequeña, siempre que sea capaz. Es decir, lo importante es que el ciudadano perciba una capacidad, por ejemplo, para responder ante cosas como el COVID, o para hacer una política que ayude en determinado momento a una serie de personas que lo están pasando mal por el cambio tecnológico. Entonces, esa capacidad del Estado muchas veces no está relacionado con un Estado más grande o más pequeño, que esto es lo curioso. Y hay gente que dice, no, lo que tiene que ser es que el Estado desaparezca, o que haya simplemente un Estado que pese muy poco dentro del PIB de la economía. Otros que dicen que el Estado tiene que estar omnipresente, poniendo impuestos, subvenciones, etcétera, etcétera. Bueno, la perspectiva que a mí me parece más interesante es que sea grande o pequeño, el Estado tiene que ser eficaz. Y esa eficacia se puede conseguir tanto en estados relativamente más grandes, como puede ser Dinamarca o Noruega, como en estados relativamente más pequeños, como pues puede ser en algunos de los casos Estados Unidos, en algunas de las circunstancias en las que sí que funciona bien. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que lo que se muestra en el Senado Galáctico en este sentido pues da para mucho comentar, porque precisamente es ese aspecto, es un Estado incapaz. Entonces, independientemente del tamaño o de no el tamaño, es verdad que influye obviamente la burocracia, influye la lentitud, el retardo, como tú dices, que es otra de las cosas que los economistas hablan mucho. Las políticas económicas que llegan con retardo muchas veces no arreglan el problema que realmente en un primer momento querían arreglar. Si yo doy una ayuda para el COVID, pero esa ayuda para el COVID llega 5 años después de que se produzca la pandemia, pues realmente cuando llegue ya no va a ser eficaz. Pues esto mismo, trasladado a la República, es el planteamiento que nos hace George Lucas en estas películas. Claro, yo quería hablar precisamente de eso, que es que en Europa, una cosa que se criticaba mucho, mira, vivimos en la Unión Europea, donde tenemos un montón de partidos y gente que apoya la Unión Europea y gente que lo critica. Se habla de euroescépticos, se habla de movimientos que están en auge, y una de las críticas que hacen, y yo creo que es legítima, o sea, que no tienes que ser euroescéptico para ver que hay gente que tiene argumentos válidos, y es que Europa es un gigante que tarda mucho en moverse. Es decir, tiene que llegar al Parlamento, tiene que aprobarse, luego hay una comisión. Desde que se aprueba o se plantea algo hasta que llega se tarda una barbaridad. Entonces hubo mucho miedo y muchas críticas, y bueno, el tema de los fondos del COVID fue un ejemplo de cómo se hizo muy mal, porque llegó, bueno, de hecho es que a día de hoy España tiene fondos sin gastar del COVID, y estamos ya, pues es que a mediados de 2024. Mientras que luego, sin embargo, a veces sí que han sabido dar respuestas eficaces, y yo, por ejemplo, yo estoy contento y fui bastante agradecido con la rapidez que tuvimos con el tema de la vacunación, que es que hay veces que sí que pueden ponerse las pilas los políticos y hacerlo mejor. Entonces, sí, es una crítica que se puede hacer, y en Star Wars se ve, vamos, a la ligera. De hecho, esa imagen que hay a la derecha no es casual, es justo cuando el canciller Palpatine, que todavía es un senador, está diciendo que hay que quitar al otro para ponerle a él, bueno, porque no vale, que hay que darse más vida y acelerar el proceso. Sí, el problema es que eso es el caldo de cultivo para gente que, compartiendo un poco el diagnóstico, tenga unas soluciones que luego sean pues auténticos desastres en términos de derechos humanos. Es decir, una vez que tú estás descontento con el tema de que no te llegan las ayudas, no te solucionan los problemas, ves una serie de burócratas que están muy alejados de tu realidad, pensad en el Brexit, pensad en una serie de situaciones que se han dado de que la población ve que no es eficaz ese sistema, pues lo que pasa es que a veces se agarran o se prestan a votar a oportunistas. En este caso vamos a hablar de Palpatine, pero podríamos hablar en la realidad de otros, que de hecho, bueno, George Lucas basó gran parte de su arco argumental en dos grandes oportunistas desastrosos para la historia de la humanidad, como fue pues, los nazis, el ascenso de Hitler al poder, y también podríamos hablar más lejano en el tiempo pues, del cambio desde la República al Imperio Romano.
Entonces, esas dos cosas a él le influyeron mucho y reflejan muy bien cómo a río revuelto ganancia de pescadores y de pescadores que en este caso van pescando su beneficio más que el beneficio de la población. Y el problema es que te convencen de alguna manera porque compartes el diagnóstico. Esto es peligrosísimo. A mí no, yo cuando hablo con algunas personas, a mí me asusta. Me asusta porque hablan de gente que se salta todas las líneas rojas en cuanto a educación, en cuanto a tratar al otro como si fuera una persona, y hablan como, bueno, pero tiene razón, porque es verdad que, bueno, no comparto sus formas, pero tiene un diagnóstico muy claro de la corrupción, tiene un diagnóstico muy claro de que los pobres al final nunca recibimos nada. Ya, pero es que el problema no es el diagnóstico lo podemos todos de alguna manera compartir. El problema son las soluciones que plantea y cómo ya te está mostrando qué tipo de solución va a hacer. En este caso, Palpatine, que es el emperador en la película, que primero es un senador, lo que pasa es que lo hace de manera bastante más subrepticia. De primeras no muestra su verdadera cara, y esto es una de las partes de su genio que comentaremos, de su genio político que comentaremos. Pero bueno, sí, vamos a decir que estoy totalmente de acuerdo en que en este caso, pues ante ese malestar que tú comentas, pues se puede generar después una respuesta política muy peligrosa. Eso es, precisamente, Jorín, es que he parado de hablar y te la he dejado ahí votando y has sabido rematar. Quería que hablásemos de eso, porque ahí es donde se cuelan los monstruos. A partir del malestar, a partir de una crisis, a partir de una hiperinflación, a partir de un momento en el que la gente está desesperada y se agarra a cualquiera que llega y que en algunas cosas puede llevar razón, pero en ese pack te estás llevando pues todo indeseable y todas las barbaridades que luego te hacen decir, pero ¿y cómo llegaron los nazis al poder? Pues es que hay que estudiarlo y verlo, porque los nazis no llegaron diciendo, vamos a matar judíos, y la gente dijo, sí, hay que matar judíos. No, no, es un proceso de Sí. descontento social y de manejo de masas que deriva en la barbarie que llega posteriormente. Sí. Ahí está un poco el conocimiento de la historia y el saber un poco cómo. A mí me preocupa mucho estas cosas y me intento informar sobre qué es lo que ocurrió exactamente y cómo pudieron llegar. En el caso de los nazis creo que es el caso del siglo XX más emblemático desde el punto de vista de la salvajada que fue y la manera que tuvo de llegar al poder y lo rápido que Hitler acumuló en su mano todos los poderes. Aquí claramente hay un paralelismo con Star Wars y con el senador Palpatine. Muy rápidamente se hace con el poder ejecutivo y a través de ese poder ejecutivo pues ya hace, bueno, el ejecutivo, el judicial, con todos los poderes en una sola persona. Esa es la razón, por cierto, de que la Constitución alemana tenga una de las divisiones de poderes actualmente más estrictas del mundo. La razón es que se quiso evitar con el tutelaje de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, se quiso evitar que volviera a poder surgir alguien que en su mano tuviera todos los poderes de Alemania, teniendo en cuenta la potencia de la que estamos hablando. Entonces, bueno, Y ya digo, yo lo que me alarma es que esto se olvida demasiadas veces y en las propias declaraciones públicas de los políticos veo conatos o inicios de cosas o de declaraciones incendiarias que no tienen buen fin. Entonces yo eso, la verdad es que sí que intento, con lo poco que puede influir mi voto, sí que intento ir en contra de ese tipo de políticos, entre comillas, populistas y que hacen declaraciones incendiarias. sí, claro, Palpatine, en este caso, si alguien se fija, en las tres películas hay tres momentos en los cuales se habla de dar más poder al canciller para que agilice la guerra, para que se tomen decisiones, para que se pierda menos tiempo en la burocracia. Es decir, me aprovecho de un malestar de lentitud de burocracia. La solución que aporto es tener más poder, centralizar, romper con esta separación de poderes tan importante, ¿no? Que son como contrapesos, que lo vemos bien en el caso de Alemania, que lo vieron bien los padres fundadores en Estados Unidos, porque el poder en manos de uno solo pues es algo que se corrompe y que acaba siendo muy, muy, muy peligroso. Pero el canciller va cogiendo todos esos poderes y aprovechándose de este malestar que tiene su razón, y ya hemos visto, en burocracia, en la falta de representatividad. Y luego yo también quería sacar a colación la ley de hielo de las oligarquías, que eso es otro aspecto fundamental, que es una ley que, bueno, pues si alguien no la conoce, vamos a enumerarla brevemente, pero simplemente es de Robert Michels, pues es igual, es un sociólogo, politólogo italiano del siglo pasado, que lo que vino a decir es, da igual que un sistema sea muy democrático, que la gente quiera participar, que al final, por las dinámicas internas de las organizaciones, todo el poder acabará centralizado en una camarilla, en una oligarquía.
es inevitable que cualquier organización democrática, como parte de necesidades técnicas, como parte de necesidades tácticas, acabe las decisiones tomándolas unas pocas. Y aquí yo creo que la gente, yo les recomiendo que pare esto, que se vaya a YouTube y que vea el fragmento de una charla que tuvo lugar hace ya pues cerca de 10 años, en el cual Juan Carlos Monedero, que es de Podemos, politólogo, experto en política, yo creo que la mayoría de la gente le conocerá, cuando estaba fundando Podemos, pues estaba en un programa de Radio Televisión Española con otro politólogo que es Miguel Ancho Bastos, que es otro señor, pues, economista y también le gusta mucho la política, y le hace una pregunta y le dice: yo quiero hablarte a ti, le dice Miguel Ancho Bastos a Juan Carlos Monedero, dice: yo quiero hablarte como politólogo, no como político, a ver si me puede responder. ¿Cómo vais a hacer para no caer en la ley de hierro de las oligarquías? Porque tú sabes, igual que yo, que por mucho que hagáis muchos círculos democráticos, muy asambleario, al final las decisiones van a acabar en manos de unos pocos. Al final acabaréis cayendo en esta ley. Y Juan Carlos Monedero le dice: no, porque hemos tomado una serie de vacunas, porque hemos hecho esto, porque hemos hecho lo otro, y da unas evasivas que no le terminan de convencer al profesor Miguel Ancho. Bueno, pues curiosamente hay un clip de... No, es bastante reciente, no sé si tiene unos meses o si llegará a tener un año, en el que sale Juan Carlos Monedero, la verdad que muy honesto, diciendo, pues cuando le dicen, creo que es con Keke, creo que es con el presentador de la SER Keke, que le dice: ¿en qué momento se jodió Podemos? Y le dice: cuando caímos en la ley de hierro de las oligarquías. Y unos pocos empezaron a centralizar y a tomar todas las decisiones. Y que se entienda esto, no es una crítica solo a Podemos, es una crítica a cualquier organización política en la que, por mucho que tú al principio quieras, y es que en el caso de Podemos se ve espectacularmente bien, tener círculos que te lleven propuestas, al final, por comodidad, por sencillez, por ansia de poder, por lo que sea, todo al final acabó siendo las decisiones que las acabó tomando. Pues la cúpula de Podemos. Bueno, yo la verdad es que en eso no era desde luego nada optimista, porque es que estamos hablando de la dictadura del proletariado. Es decir, esto en el tema de la evolución de la Unión Soviética, el asunto es que ya Lenin en origen y los dirigentes de la Unión Soviética, pues bueno, ya se dieron cuenta que la doctrina del partido no podía ser contradecida, o sea, contradicha, vamos, no se podía contradecir al partido, y que el vehículo del cambio era el partido. Y bueno, de ahí vinieron pues las atrocidades que posteriormente se cometieron. Y en el caso de la Unión Soviética, pues lo que ocurre es que ese tipo de sistema, pues al final lo que hace es que medren o que tengan ventaja para medrar pues aquellos que tienen las características de un psicópata. Y entonces acabas en la cúpula pues con un estadio. Entonces, bueno, en ese sentido, yo aquí estoy con Rosa Luxemburgo. El hecho de supeditar al partido una serie de decisiones en aras del cambio y que ese partido pueda ser eficaz, que es lo que ocurre, pues la realidad es que al final es la puerta para el desastre, porque la vida pública pues, se convierte en algo totalmente inexistente. Cercenas todo tipo de comentarios que puedan ir en contra de la doctrina oficial. Entonces yo que es que como creo que eso está en el origen, y que algunos de los dirigentes que empezaron en Podemos bebieron de ese tipo de teorías de una manera demasiado acrítica, en mi opinión. Yo el hecho de que Alberto Garzón pues hable de la conmemoración de Lenin cada cierto tiempo, pues me muestra que yo creo que ha tomado su doctrina de una manera demasiado acrítica. Estamos hablando de uno de los mayores asesinos en términos de personas de la historia, que desde el principio pues quiso usar sin ningún problema la violencia para ir en contra de sus enemigos políticos. Pues bueno, es que al beber de esas fuentes yo ni ley de oligarquía ni leches. A mí lo que me parece es que eso está viciado de origen. Y lo mismo que está viciado de origen, de eso está viciado de origen en la propuesta de muchos políticos que ya de inicio consideran que tratar al adversario de una manera, al adversario político de una manera muy radical, incluso en términos de violencia y de desprecio, pues está justificado. Yo, si empiezas por ahí, esta ya es mi opinión política, pero si empiezas por ahí, pues no cuentes conmigo, porque yo he visto que, así como tú dices, se engendran los grandes monstruos. Entonces, ya digo, sí me parece importante lo que comentas de la ley de la oligarquía, pero es que yo creo que está viciado de inicio. Es decir, yo creo que ese tipo de movimientos están viciados de inicio porque ya justifican una serie de cosas en aras de un bien común, de un supuesto bien común que se atribuyen como la voluntad del pueblo, que no, a mí no me pueden convencer. No quiero decir, obviamente, que en el caso español sea como la Unión Soviética. Lo que digo es que beben de fuentes de una manera relativamente, en mi opinión, acrítica,
y no, por lo tanto no se puede sacar algo interesante de ahí. Sí, a ver, la ley de hierro se cumple, pero no solo es la ley de hierro, es decir, influyen más factores. Yo lo que quería decir con esto es que aun si esa cúpula no hubiese habido esas fuentes y fuese todo lo bien intencionado del mundo, creo que se hubiese cumplido igualmente. Y de lo que dices al final, también me parece fundamental, que es deshumanizar al adversario y hacerle que al no ser un humano, al no ser una persona de respeto, no, es que este es un comunista, no, es que este es un fascista, no, es que yo no debato con este porque este es un judío, este es un rico. Y al final, cuando empezamos a hacer ese tipo de divisiones simplistas en el que el de enfrente pues no es un adversario, pues ahí es donde efectivamente, pues como no es una persona, podemos hacerle las barbaridades que sea y donde se justifican los monstruos. Sí, eso hablaba el escritor Stefan Zweig, que es uno de los principales escritores de principios del siglo XX y que llegó a suicidarse en un momento determinado porque pensó que la Alemania nazi iba a vencer. Aunque bueno, tiene una historia personal, él nos ha transmitido una biografía que quizá no sea exactamente la verdad, pero bueno, dice una cosa muy interesante, que es que muchas veces los políticos, después de haberlo dicho, son presas de sus declaraciones incendiarias. Es decir, ellos empiezan haciendo las declaraciones incendiarias y una vez que ya la población pide sangre, no tienen la valentía de parar. Es decir, una vez que ya han enardecido a la gente de tal manera que la gente les pide la sangre que parece que sus declaraciones llevan implícita, luego realmente no tienen el coraje de parar. Entonces, que por eso las declaraciones incendiarias y la falta de respeto al adversario y la deshumanización llevan o producen monstruos. Obviamente hay pasos de deshumanización. Una cosa es decirle que alguien es un fascista o un comunista o lo que fuera en términos apreciativos, y el siguiente paso es decir que no es humano. Ese paso ya es gravísimo ya. Me preocupó muchísimo, por ejemplo, uno de los grandes mandatarios del Estado de Israel cuando dijo que varios de los palestinos de Hamas eran como animales. A ver, el problema es que ya cuando piensas que estás razonando con un animal, simplemente pues la palabra razonar desaparece. Entonces, en el momento en que tú otorgas a la otra parte o le quitas a la otra parte los derechos asociados a ser persona, eso no puede acabar bien nunca para ninguna de las dos. Entonces, bueno, estos son miedos que yo tengo y que se muestra muy bien. Yo creo que sí que es una buena ilustración toda la evolución política que intenta mostrarnos George Lucas en Star Wars. Y contra esto lo que se contrapone, precisamente, que es una de las cosas que aparece en la serie de Star Wars, son los valores irrenunciables de derechos humanos y los valores irrenunciables de tolerancia y de pues, los valores de siempre, vamos. Entonces, yo en ese sentido lo creo interesante. Sí, a mí me gusta mucho, vamos, yo me confieso fan acérrimo de la saga, a mí sobre todo las precuelas son pelis de mi infancia y creo que es que va de tantas fuentes que tenga todas estas temáticas lo que hace que sea genial. Y quería preguntarte, porque una cosa que has dicho es, me da igual que el Estado sea grande, que el Estado sea pequeño, me importa que el Estado sea eficaz, pero yo creo que sí que es interesante que reflexionemos porque hasta qué punto es difícil que un Estado elefantiásico o gigante Sí, sepa o se acerque al ciudadano, ¿no? Porque el burócrata europeo, ¿qué va a sí. saber de la persona que vive en Palencia? Entonces, Sí, hay sí. un problema. A ver, es que esa de todas formas es, por ejemplo, el razonamiento que está detrás de las autonomías, el razonamiento que está detrás por decirlo así, de las diputaciones, es decir, de acercar la administración al ciudadano para aumentar su eficacia. Lo que pasa es que, vamos a decirlo claramente, es que la política es muy difícil. Es muy difícil. Me explico. Por mi pueblo han pasado 5 o 6 partidos políticos y los 5 o 6 partidos políticos se les ha acusado de que el pueblo está sucio. Entonces, cuando tú ves, esto es una cosa también que yo siempre me ha dado por reflexionar por ahí. A ver, cuando tú ves que un problema se enquista y que ese problema está con unos, está con otros, está con los siguientes, ¿qué pasa? ¿Que el que llega no quiere cambiarlo o que es muy difícil de cambiar? Entonces, estamos hablando, esto es lo primero que hay que decir, estamos hablando de problemas muy difíciles que no te las va a solucionar un Estado, ni te las va a solucionar los individuos actuando por tu cuenta, sino que son problemas de muy difícil solución. Y luego, partiendo de ahí, pues hay que ver qué cosas funcionan, pues lo que te diría un economista es que hay que ver qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan e irlo adoptando. Entonces, hay países que lo han hecho mejor en la gestión del COVID que otros. Entonces, veamos qué han hecho bien esos países, intentemos adaptarlo a un sistema que parta pues, de un sistema democrático como el que tenemos en España. Basémonos en la evidencia, basémonos en evaluar lo que hacemos, que esto en España también, desgraciadamente, tenemos un déficit, evaluar lo que hacemos a ver si funciona o no. Intentemos ir menos desde los principios
y más desde exactamente si esto funciona en los objetivos que nosotros queremos o no. Podría ponerte 1000 ejemplos. El control de los alquileres, las políticas de ayudas, todo esto, más que tú a priori quieras hacer una cosa u otra, es si estás consiguiendo eso con la forma en que lo estás planteando. Es decir, el control de los alquileres permite que haya alquileres más asequibles. Pues hay que estudiarlo y verlo, porque si no, hacer un control de alquileres por principio, pues creo que no nos lleva a ningún sitio. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo, es decir, la ineficacia es el gran problema de los estados, ese es el gran problema, es algo que es pervasivo, que está, se ve en todos los ámbitos y ha dado origen a cosas como el Brexit, en que los, vamos a decirlo así, los del campo inglés no se veían representados, los del Nottinghamshire no se veían representados por la burocracia de los londinenses, y todos esos perdedores por el cambio tecnológico, por el cambio económico, que no están siendo compensados o que no están viendo sus expectativas satisfechas, pues se agarran a opciones que al final se aprovechan de su descontento, en mi opinión. Entonces, contra eso, ¿qué hay que hacer? Aumentar la eficacia. ¿Cómo se podría aumentar la eficacia? Pues no soy un experto en ello, pero sí que tengo algunas ideas que se podrían poner en marcha, como una mucha mejor evaluación y una mucha mejor basamiento basarse mucho más en la evidencia empírica que en las ideas preconcebidas sobre los temas. Estando de acuerdo en lo que dices, a mí yo sí que soy más partidario de una mayor descentralización. Yo cuando veo en este caso que hay partidos aquí en España que abogan por eliminar las autonomías y tal, yo al contrario, yo tiendo a pensar más, me gusta tener al Sí, político cerca por una cuestión de pues, que el burócrata europeo no va a saber quién soy, ni dónde estoy, ni de mis necesidades, y al concejal, al alcalde de mi pueblo, pues puedo ir a verle a su casa, puedo ir a ver a decirle, puede hablar con nosotros, puede entendernos, y a lo mejor esa cercanía a mí sí me gusta más. Sin embargo, sí que es verdad gran parte de lo que dices, que es difícil, por un lado, y luego una cosa muy importante también es que la gente, a mí me preocupan los packs, es decir, me explico. Eh, ¿A mí me gusta la Unión Europea? Pues mira, la Unión Europea tiene cosas que me encantan y tiene cosas que no me gustan nada. O sea, la Unión Europea, por ejemplo, que tengamos una libertad de movimiento de capitales, de personas, de mercancías. A mí me parece fascinante que cualquier persona de Rumanía se pueda ir a vivir a Alemania sin papeleo, que puedas viajar usando solo el DNI, que exista el programa Erasmus. Me parece fantástico. Me parece que hemos logrado que dos países como Francia y Alemania, que hace escasos 80 años se estaban matando, o sea, y podrían tener relaciones de odio cercanas a las que tenemos con Israel y Palestina, y a día de hoy son países muy hermanados y con muchos aspectos en común, y eso me parece increíble y fascinante. Sin embargo, sí que el hecho de tener unas políticas tan a veces que dices es que están ennortados, es que cómo pueden estar ahora mismo legislando sobre esto, que no es relevante, que a mí me preocupa el hecho de que veamos los avances que está habiendo en inteligencia artificial, por ejemplo, en Estados Unidos, los avances que está habiendo en regiones de Asia, y que aquí estemos ya regulando la inteligencia artificial antes de que surja, que es como una empresa va a preferir sacarse los ojos antes que venir a invertir en inteligencia artificial. O sea, que no tengamos empresas tecnológicas en Europa por culpa, pues yo creo en parte a estas regulaciones, a estas lentitudes. Esas cosas no me gustan. Y digo que me preocupan los packs porque, partiendo de la base de que no me gusten ciertas cosas de la Unión Europea, es donde aparecen los monstruos que te aparecen y te dicen, no, hay que dinamitarlo todo, hay que acabarlo todo. Y yo creo que hay aspectos positivos, y ahí es donde reside la inteligencia de la gente para razonar y decir, oye, que puedo estar de acuerdo en unas cosas y otras no. Y me preocupa que la gente tiende a pensar más en bloque, más si compro esta parte del discurso lo compro todo, y viceversa. sí, a ver, desgraciadamente yo últimamente pues en este aspecto soy muy escéptico en lo que dices, porque veo surgir dentro de la Unión Europea pues una serie de elementos que, como dices tú, quieren dinamitarlo todo. Yo, en mi lectura de la historia y lo que intento pues aprender, pues para mí es que no tienen una posible, es que es imposible que la cosa vaya bien. Es decir, es que yo ya veo que aquello es imposible, pero lo que ocurre que en este tema entraríamos ya en la narrativa, que es algo que está también bastante presente en Star Wars. Es decir, es una narrativa al final la que permite al senador Palpatine llegar al poder. Entonces, el problema es que dentro de esa narrativa, dato no mata relato. Es decir, yo ahora mismo puedo ser todo lo cerebral que quieras y contarte sobre el control de los alquileres o sobre algún tema que pueda haber leído un poco más e intentar convencerte de que eso no está bien, da igual. Después de 5 horas hablando, todo lo que haya dicho yo se va por el desagüe en cuanto alguien haga un par de observaciones que van más bien a la emoción en vez de a la razón.
Esto, bueno, esto es, vamos a llamarlo el efecto Trump. Entonces, pues es algo que ocurre y que obviamente los grandes propagandistas de la política y los grandes estrategas políticos se han dado cuenta y ven que al votante, entre comillas, mediano de algunos lugares que han sido desplazados por el cambio tecnológico, económico y todo esto, pues ya por la razón no les vas a llegar, más que nada porque han visto defraudadas totalmente sus expectativas. Entonces, pues muchas veces buscan la emoción y buscan la demagogia, y soy muy escéptico porque no veo la solución. No veo una solución a eso. Ya digo que, bueno, yo intento poner mi granito de arena, pero no ni tengo la capacidad ni entiendo muy bien cómo se puede luchar contra esto. Como decías antes, es muy difícil. Si quieres, vamos a ir terminando con la amenaza fantasma, tocando un par de temas que yo quería Sí. hablar. Una sería de. Hablabas del fascinante mundo de Coruscant, estuviste preparando, porque siendo la capital galáctica, siendo, Sí. bueno, ese planeta que tú tienes detrás, que es todo el planeta es como una gran ciudad. O Sí. sea, ¿cómo puede ser tan frágil? Cuéntanos. Sí, esto es una idea que está en Asimov, está en la fundación de Asimov. A ver, lo que ocurre es que estamos hablando de una gran capital galáctica. Una gran capital galáctica en la que viven pues, un número de personas inimaginable, en una gran conurbación, es decir, en un gran centro urbano que está hiper mega construido y en la que conviven un montón de gente. Entonces, claro, lo que cuenta un poco Asimov dentro de su saga de fundación es que una capital galáctica así es muy vulnerable a cortar sus suministros. Es decir, claro, esta gran capital pues seguramente no tenga muchas zonas de siembra, no tenga muchas zonas en las que se generen alimentos o en las que se generen todo aquello que consumen todas las personas que están en esa ciudad. Entonces, de alguna manera, estrangulando la llegada de pertrechos o de alimentos o de todas las cosas que se necesitan para el suministro de la ciudad, pues se genera una vulnerabilidad que a priori, dado el mastodonte del que vamos hablando, pues quizá no se vea. Pues yo creo que esto también está presente en Star Wars, es decir, que esta gran Coruscant es un trasunto de Trantor, que es la ciudad de la fundación. Y bueno, lo que sí que también cuenta un poco Asimov y que me parece interesante llevarlo también a Star Wars es que esta gran ciudad puede ser un gran mecanismo de pruebas para desarrollar políticas efectivas, porque desde luego vas a tener los datos suficientes para que tus estudios tengan la relevancia necesaria para sacar las conclusiones adecuadas. Entonces, en ese sentido, a mí como economista, pues me voy un poco de cada vez que veo Coruscant, me parece fascinante, me voy un poco casi de lo que plantea Lucas y veo las grandes posibilidades que tendría el análisis de una ciudad tan grande a nivel galáctico como puede ser la capital. Y pienso pues también que Palpatine, dentro de su estrategia, lo mismo que está bloqueando Naboo, su siguiente paso podría ser, que es un planeta, pues podría ser también el gran bloqueo de la capital, que ya sería forzar a la República a tener que tomar un mando enérgico para ponerse él. Sí, además esto ilustra muy bien que el factor económico es un factor tan importante en las guerras como el militar. Y de hecho, ahora enseguida pasaremos, pero en el tercer episodio arranca con una guerra y con una batalla en Coruscant en la que están secuestrando al propio canciller y ahí se ve muy bien efectivamente Eso es. la A eso me fragilidad refiero. de. A eso me refiero. Yo creo que el gran paso es, primero, dentro de la estrategia política de Palpatine, primero presionar con un planeta importante pero más exterior y después ya llevar la presión al cuello, a la yugular, que sería el centro galáctico. Una idea también que me gustaría transmitir es que un imperio, que también es una idea de Asimov, es que un imperio galáctico, en el momento, un imperio o una república en este caso, que es el inicio, al final puede empezar a caer por la frontera, precisamente porque la frontera es el lugar en el que menos capacidad tiene el Estado para actuar. Normalmente los rebeldes, por ejemplo, en todas las civilizaciones, los rebeldes se refugian en las montañas de la periferia. ¿Por qué? Pues porque, por decirlo así, el leviatán del Estado no llega ahí. Entonces, el hecho de que las rebeliones empiecen en las montañas no es casualidad. Pues pasa lo mismo, yo creo, en la saga de Star Wars. Empieza con la frontera, pero después el siguiente paso debe ser ya derrotar al centro neurálgico, en este caso a la gran capital. Entonces, me parece muy interesante esta secuencia de estrategia de Palpatine. Sí, y si ahora, con esto que acabamos de ver, creo que es interesante ahora que añadamos y que metamos
quiénes son los Jedi y qué papel juegan, ¿no? Porque son una especie de orden religiosa, son como unos sacerdotes que tienen su dios llamado la Fuerza, utilizan sables láser, tienen una serie de poderes especiales y son muy relevantes. Y en esta primera película pues, tenemos a Qui-Gon Jinn y tenemos a Obi-Wan Kenobi, pero donde empieza a despuntar los Jedi es con Anakin Skywalker y su maestro ya, sobre todo en esta película, que es el ataque de los clones. Y lo primero Sí, que... bueno, Sí, sí. dime. No, sigue. No, Me que parece. lo primero que quiero comentar de los Jedi es que, como bien decías antes, Lucas nos los presenta como los buenos y luego están los malos. De hecho, los buenos tienen sus sables azules o verdes y los malos tienen su sable rojo. Pero creo que es muy interesante aquí que en este programa veamos, que ya iremos introduciéndolo y diciéndolo durante el programa, que los matices, que los detalles, que no todo es tan sencillo y que esa visión tan maniqueísta a veces se rompe. Por ejemplo, yo quería sacar a colación el tema de los niños y la República. O sea, por ejemplo, si nace un niño que tiene un poder especial, es decir, que es sensible a la fuerza, que se le considera poderoso, la República, que son los buenos, si la gente no ha indagado y solo ha visto las películas, no se habrá dado cuenta, pero aparecen estos burócratas y se llevan al niño. Oye, que no quiero que te lleves a mi hijo, que da igual, que me llevo al niño. Porque Sí, creemos que es mejor para la sociedad que sea un Jedi y esto va al final ser mejor para todos. Y esto yo creo que encaja muy bien con esta corriente de pensamiento que sería pues el utilitarismo. sí. Te iba a decir, o sea, casi me has convencido sobre la marcha mientras estabas hablando. A ver, te iba a decir que yo creo que uno de los grandes pecados de la trilogía y, bueno, en general de la saga es un cierto maniqueísmo. Luego, a ver, es que es comprensible porque el éxito de Star Wars viene de una manera inesperada, es decir, Lucas no se esperaba el éxito que ni Lucas ni la Fox esperaban el éxito que aquello tuvo en su estreno el 25 de mayo del 77. Por cierto, estáis hablando con un nacido el 25 de mayo, que sería pues el equivalente a un nacido el 4 de julio. Yo he nacido el 25 de mayo, el día del orgullo friki, precisamente por el estreno de Star Wars. Entonces, no sé si hablo con más o menos autoridad, pero tengo la mía por haber nacido en ese día. Entonces, bueno, decía que por el propio origen, que fue un origen un poco sorprendente del éxito de Star Wars, yo creo que se escribió sobre la marcha algunas de las cosas y no está del todo, yo creo que no está del todo bien logrado, por ejemplo, cuál es el rol de los Jedi. No está muy bien logrado, yo creo, en toda la saga. No me convence mucho esa excusa que ponen de no, es que, porque claro, los Jedi se supone que pueden tener alguna intuición sobre el futuro. No, es que el lado oscuro lo está nublando todo. O sea, a mí en las primeras trilogías es que Yoda me parece políticamente un desastre. Es un desastre. O sea, van todo el tiempo y el Mace Windu también, o sea, los dos grandes dirigentes Jedi de las primeras películas, van todo el tiempo a rebufo de los acontecimientos. Palpatine le saca todo el tiempo varios caballos de ventaja, por decirlo así. Entonces, en ese sentido, la Orden Jedi se supone que está protegiendo a la República, pero son demasiado pocos. Se supone que son pacifistas, pero realmente no sabes muy bien hasta qué punto, qué pueden hacer, qué no pueden hacer. Ahí yo me quedo con un poco que es que simplemente no está muy bien definido. Lo que pasa es que sí me has convencido un poquillo de que el maniqueísmo pues, no está mal, por ejemplo, con esto que me cuentas de la República, esta intrusión en la vida del ciudadano. Pero vamos, ya digo que a mí el episodio 2 y el episodio 3 me parece que no está todo lo bien cerrado que debería, en tanto la intriga política como, bueno, está hecho un poco forzado. Y una de las cosas que más forzadas me parecen es el encaje de los Jedis y de toda su religión dentro de la República. Y sobre todo, pues que son unos inútiles, no en términos de combate, sino en términos políticos, son demasiado inútiles. Pero bueno, esto ya lo podemos discutir. Mira, permíteme un comentario. Se ve muy bien nuestra diferencia generacional, porque tú dices Jedi y yo digo Jedi. Y esto yo creo que está muy, muy determinado, porque cuando aquí Sí. se presentó la trilogía original era el retorno del Jedi, y así se pronunciaba en todos lados. Y ya la Guerra de llegó las más. Galaxias. Bueno, efectivamente, la Guerra de las Galaxias. Yo ya no lo digo porque parece paleto, pero yo la conocí obviamente como la Guerra de las Galaxias. Eso es, sí, o sea, pero es que no, cada uno es víctima de su tiempo, es que es así. Pero nada, solo quería dejar ese comentario. Pero sí, a mí me parece que los Jedi son muy, muy malos políticamente, porque al ser una orden sacerdotal son los garantes de la paz.
y se encuentran en territorio de nada. Es verdad que Lucas hace esa división de buenos y malos, y esto del maniqueísmo de la República, yo creo que son más filtraciones y fallos de diseño que algo consciente. Por ejemplo, los Jedi son garantes de la paz. Ellos no combaten en guerras. Y de hecho, y esto se explora muy bien en la serie, que si la gente no ha visto la serie, cuando acaba esta película acaba con el inicio de una guerra. Y la tercera película empieza con... la tercera película finaliza la guerra. Bueno, pues durante la segunda y la tercera película hay una serie fantástica que se llama Las Guerras Clon, que sin embargo tiene un problema, que es que son muchos capítulos y mucho relleno. Estaba buscándola, sí. Eso es, pero tiene algunos aspectos muy interesantes que nada, luego daré un par de pinceladas y si alguien la quiere ver, es muy, muy interesante. Lo he dicho, tiene mucho relleno, pero las partes buenas son fantásticas. Sí. No la he visto la serie, pero había escuchado que completa muy bien esos vacíos. Entonces, tampoco quería yo pronunciarme muy rotundamente porque tienes que conocer un poco todo el universo para hablar sobre el maniqueísmo. Pero yo, si solo me ciño a las 3 películas, bueno, es que, a ver, George Lucas, quiero decir, le estaré eternamente agradecido. Soy, o sea, te diría 200 cosas por las que quiero que haya muchísimos George Lucas, no solo por el tema de Star Wars, sino por todo lo que desarrolló después, Indiana Jones, toda la parte de Lucasfilm Games, el Maniac Mansion. Bueno, soy ultra mega fan, pero no es un gran director en cuanto a desarrollo narrativo. Parece que esto lo he escuchado en el especial de Star Wars de la órbita de Endor. Parece que una de las directrices de George Lucas a la hora de dirigir es que no les da a los actores demasiadas indicaciones, por decir, no dan ninguna indicación sobre cómo tienen que afrontar su personaje porque piensan que los propios actores son los que tienen que ser autónomos a la hora de hacerlo y se nota. Porque bueno, podemos hablar del casting si quieres. Yo hay cosas del casting que no entiendo. Quiero decir, aquí hay externalidades entre actores. Para entendernos, cuando un actor lo hace bien, lo que pasa es que genera que el resto también lo vayan haciendo bien y que el resto se crezca. Es decir, cuando pones a Marlon Brando con otros actores, los actores se crecen por lo bueno que es Marlon Brando. Pues bueno, en este caso pasa lo contrario. En este caso, por ejemplo, pues Natalie Portman, que es una grandísima actriz, cuando está con Hayden Christensen, es que en mi opinión va para abajo, es que no me lo puedo creer. Yo a Hayden Christensen lo siento mucho, es uno de los personajes principales, pero no me lo puedo creer. ¿Vale? El hombre hace su esfuerzo, pero no. Ese personaje es el personaje más difícil, es el personaje clave que hace de Anakin Skywalker, que luego se transforma en Darth Vader. El cambio en Darth Vader no está del todo logrado, es demasiado precipitado. Yo no le veo pasándose al lado oscuro tan rápidamente. Pero bueno, dentro de todos estos problemas es que sigo defendiendo las 3 películas por todo lo que estamos comentando y por todas las ideas y lo que hace. Y sigo defendiendo también a George Lucas, que quiso contentar mucho a los fans. O sea, claramente George Lucas, si le decían que Jar Jar Binks, por ejemplo, era un personaje que odiaba a todo el mundo, pues cogía y prácticamente no salía mucho en el resto de las películas. O sea, él intentó escuchar a los fans. No sé si es bueno o malo, pero siempre ha intentado contentar al fan. Entonces, yo le agradezco infinitamente que hiciera la trilogía, pero no tiene que ver para que señale algunas cosas pues, que me parecen, que me sacan un poquillo de todo de toda la secuencia. Aunque es verdad que en conjunto pues yo lo disfruto muchísimo. Ya digo que, como soy de otra generación, y digo Jedi, pues es posible que tú opines distinto, porque además viste con ellas. Pero vamos, ya digo que me encantan las películas, pero sí que tengo que decir que le veo ciertas limitaciones. Yo te compro parte del argumento, pero una buena parte no, y me voy a tratar de explicar. Te compro que no es un gran director. De hecho, la trilogía original no la dirige Lucas. La escribe, ayuda, pero deja que grandísimos directores de la época la lleven. Tienes y razón. Aquí es cuando él se pone a dirigir las 3 películas y es donde no es un gran director, y eso sí estoy de acuerdo. La trilogía original, quiero recordar que la primera sí, pero el resto no. Puede ser, sí, puede ser. O sea, la primera es Lucas y ya la segunda creo que es Lawrence Kasdan. Bueno, vamos, la segunda que es la mejor. Bueno, ya hablaremos. Pero bueno, luego haremos, si quieres, aunque no sea hablar estrictamente de política, si quieres hacemos un ranking de las películas. Me parece fantástico. Ya hablamos, porque ahí se van a ver también las diferencias generacionales y de opinión. Y en este punto, como no estamos de acuerdo, sigue elaborando porque me gusta. Sí, claro. Para mí, por ejemplo, El Imperio Contraataca no es la mejor película, pero ya luego lo hablamos. Pero mira,
yo sí quiero, claro, yo me he criado con estas películas, tengo una visión muy diferente y creo que la gente que de tu generación se encuentra con un problema que es, yo he visto La Guerra de las Galaxias cuando era niño, después de 20 años voy a volver al cine a ver unas películas que en su día me sorprendieron tan gratamente que la realidad y el producto final no puede competir contra mi nostalgia y mis expectativas. Y además cuando pega un cambio de rumbo tan grande, es decir, yo me estoy esperando encontrar ahí sable láser a Darth Vader y al otro y empiezo que si viendo que si aranceles, que si guerras comerciales y un cambio, un giro de timón que hace Lucas enorme. Luego a mí, Christensen sí que me parece que hace Hayden Christensen sí que hace un buen papel para mí, pero muy difícil. Es decir, la transición de Darth Vader, yo sí se la compro. Es decir, sí que lo puedes ver desde niño pequeño, que es una persona muy capaz, está entrenado más tarde, tiene sus lagunas. En la segunda película, en esta, vemos cómo tiene sus deseos de venganza cuando matan a su madre y se carga a todos, incluyendo a los niños. En la tercera, yo creo que el duelo, la transición, cómo le manipula el canciller, yo creo que sí que está muy bien llevado, lo hablaremos luego. Pero para mí, yo sí me creo, y de hecho creo que es un actor que ahora, de hecho en su día se le puso a caldo, y ahora últimamente con la serie esta que sacó de Obi-Wan, ha recibido el amor de los fans y mucha gente, y por primera vez como que ha disfrutado el haber sido Anakin Skywalker, que es algo tan importante. A ver, yo te reconozco que es muy difícil. Y lo que pasa que yo, si te digo que en algunas escenas es que me saca del... Las de amor con Padme. A ver, las de amor con Padme... Pero no por nada, es que no le veo ninguna química con... Lo comentan también en la órbita de Endor y estoy bastante de acuerdo con lo que dicen. Es que no le veo ninguna química con la reina Amidala. Y luego... Es que no solo... Y en este caso yo creo que no es triste. Es que no... Lo mismo que no me parece tan mal personaje Jar Jar Binks, sinceramente. No soy de los que odian a Jar Jar Binks. Bueno, yo lo que veo es que era muy difícil. Era muy difícil hacer que se pasara al lado oscuro tal y como lo habían presentado en el primer... al niño que habían presentado en el episodio 1. Y no sé, hay cosas cuando empieza a decir Obi-Wan me tiene envidia, lo dice como un poco ya de repente, gratuitamente. Esa relación tampoco la veo yo muy de Padawan frente al maestro, no la veo yo tampoco muy bien desarrollada, no sé, no me convence de todo. Lo que pasa es que quedándome con el arco general, pues bueno, había que pasar de alguna manera al lado oscuro a Hayden Christensen. Y luego también es que volvemos siempre a lo mismo, que es la miopía del Consejo Jedi. Sí. Es que si están viendo además, porque ellos dicen percibo un gran miedo antiguo, más Windows, percibo un gran miedo antiguo, joder, macho, pues tenle un poco a la vista. Sabes que no sé cómo decir, si lo hubieran dejado, hubieran confiado un poco más en él, que era fácil de entender lo que estaba ocurriendo, pues habría tenido otras consecuencias, y más sabiendo que era el elegido. Joder, es el elegido, le tenéis ahí como apartado, no sé, no me acaba de convencer. De hecho, toda la Orden Jedi, pues sí que es verdad que a veces dices, es que necesitamos algo más eficiente como defensa de la República. Me parece la ONU. Los Jedi me parecen la ONU, que son un poco ineficientes a la hora de participar un poco no. Realmente aquí estamos hablando de una obra de ficción, pero la ONU ha tenido pues unas situaciones de ineficacia dramáticas, como es la guerra de Bosnia, como fue lo que ocurrió en Ruanda. Estamos hablando de una incapacidad total, porque realmente sería la ONU y no Estados Unidos el que debería haber participado o entrado en esas situaciones para evitar los genocidios. Y yo creo que en este caso, salvando obviamente las instancias y con mucha más frivolidad, porque estamos hablando de una obra de ficción, sí que asemejaría un poco la ineficacia de los Jedi a la ONU. O sea, no acaban de tener su papel pacificador. Es muy difícil tener un papel pacificador en el mundo, y en caso de Star Wars en la galaxia, pero no lo cumplen correctamente. Sí, yo vuelvo a no estar de acuerdo con lo que dices, porque por ejemplo sí que te compro que Yoda es un muy mal político, pero Mace Windu yo le veo mucho más acertado. Es el que sabe dar más el contrapunto a Yoda, el que pone más la prudencia. Si se hace lo que él hubiese dicho desde el inicio, yo le veo más acertado. Es verdad que él mete la semilla de la desconfianza en Anakin, que a su vez le provoca ese rechazo y odio al Consejo Jedi,
Pero, por ejemplo, le dice, quédate aquí que percibo duda en ti. Y luego el otro no le hace caso. Pero si le hubiera hecho... pero es que si percibes duda, ¿por qué le dejas? Es que si percibes duda, el problema es que cómo se va a quedar, te va a hacer caso a ti si es que ya desconfía de ti. O sea, yo ahí, además estamos hablando de desperdiciar un gran talento, porque el mejor es realmente el que puede derrotar al emperador. Se ve que es más Bindu, porque luego se ve que realmente el emperador Yoda no es capaz de derrotar al emperador, digo, en combate singular. Y el único capaz, que es realmente más Windu, y es el único al que el emperador derrota con la ayuda de Anakin, si no seguramente no lo hubiera derrotado. Aunque bueno, ahí tengo una duda, que no sé si me la puedes resolver tú, que es qué parte de teatro y qué parte de realidad hay en el emperador siendo derrotado aparentemente por más Windu o no aparentemente. Es decir, Yo ahí sí que me creo que le derrota el maestro Windu porque es el más pues poderoso de todos los Jedi y yo ahí sí que me lo creo. Sin embargo, sí que es verdad que al final hace un poquillo de teatro. Estoy muy cansado, por favor. sí, a ver, al final queda marcado para toda la vida. Es verdad que con lo de los rayos pues queda avejentado, con la piel. Pero hace el papelón con Anakin de ayúdame, me va a matar, soy un pobrecito. Y en cuanto el otro pierde el sable, ni pobrecito ni nada, te tiro los Sí, rayos y te mato. sí, pero bueno, que quiero decir, también es verdad que ya no tiene sable ni tiene brazos. O sea, quiero decir que ya es más fácil. Pero, ¿Sabes? No. pero sí que me creo que pierda. Pero bueno, a mí me parece que Windows sí es mejor político, aunque entiendo que sí, eso es un Sí, fallo. que por cierto, los otros dos son unos inútiles. Los otros dos que van con él, o sea, tardan medio Increíble. segundo es verdad, a ver, les sorprende pues, la velocidad de movimientos y tal, pero vamos, es que los otros dos, ¿qué hacen ahí? Pues Aquí el fandom y toda la gente ha generado que es que pega un grito Palpatine que les distrae y por eso caen tan rápido, pero bueno, eso ya me parece más rellenar huecos que otra cosa. Pero bueno, ya sí que voy a romper, ya digo, después de esta conversación en que no estamos de acuerdo, sí rompo una lanza en favor de Lucas. Ha hecho un esfuerzo con el tema de la trama política y yo creo hay alguna cosa que gana con los años, de verdad. O sea, yo la frase esta, la famosa frase, que bueno, me voy a adelantar, pero ya la voy a decir, lo de así es como caen las democracias. Así es como muere la libertad, por Así un como muere la libertad. estruendoso aplauso. Esa frase está totalmente infravalorada dentro de la película, está muy bien. Sí, es una maravilla, a mí me encanta. Sí. Y luego ha hecho un esfuerzo por mezclar esa trama política que yo creo que es de encomiar, dado también sabiendo que tú a priori tienes unas expectativas tan altas que a la gente la vas a decepcionar. ¿Sabes? O sea, es decir, fueron contemporáneas, alguna de esas películas, por ejemplo, fue contemporánea de Matrix. Entonces, no me acuerdo cuál, creo que el episodio 1 fue contemporáneo de Matrix. ¿Qué pasa? Con Matrix no se tenía ninguna expectativa y todo el mundo la puso maravillosa. ¿Qué pasa? Las expectativas con episodio 1 eran grandísimas y después de haber visto Matrix, pues la gente todavía la puso peor. Entonces es muy difícil lidiar con las expectativas, eso está claro. Pero ahora, con la perspectiva del tiempo, a mí me gusta más, me sigue entreteniendo. Las he visto para grabar este especial y Yo también. siempre que me he divertido con ella. Sobre todo, y tiene algunas, aunque quizá no el conjunto de las películas tienen puntos mejores y peores, pero hay algunas cosas muy bien hiladas, muy bien hechas. Sí, yo en esta película sobre todo creo que es donde se ve el dilema de que decía antes de si somos los pacificadores, ¿qué hacemos metiéndonos en una guerra? Si somos garantes de paz, ¿qué hacemos siendo parte del conflicto? Y se ve muy bien. Dime. Tengo que decirte que esto que me estás contando para mí es totalmente, o sea, es que estoy cambiando mi opinión sobre ello. O sea, he visto una serie, no sé si la conoces, que es America, The Story of Us. Es una serie narrada por Meryl Streep sobre la intervención de Estados Unidos en conflictos extranjeros. Y cuentan un poco por qué Estados Unidos no intervino en Ruanda. Y cuentan también, cuentan algo sobre Vietnam también, que en ese caso obviamente sí intervino. Y entonces, claro, cuando ves a testimonios de primera línea hablar de por qué intervinieron o por qué no intervinieron, ves la gran dificultad de tomar la decisión. Entonces, en este sentido, yo pues era muy crítico y creo que con razón en algunas ocasiones, con las intervenciones internacionales de Estados Unidos como policía del mundo. Y viendo la película, pues entiendes que es que a veces es que ellos al final no por ejemplo, en el caso de Ruanda, que mataron como a 800.000 personas a machete, para entendernos, un genocidio, ahí Estados Unidos lo dejó de lado. Claro, lo dejó Estados Unidos de lado y la ONU no fue eficaz
en los cascos azules no fueron eficaces en parar esa matanza. Entonces tú a posteriori dices, no tendría que haber intervenido Estados Unidos. Y la serie, por ejemplo, es muy crítica con que Estados Unidos ahí no interviniera. Claro, pero es que ves la gran dificultad de que ellos ya estaban escarmentados en el sentido de lo que habían ocurrido cuando habían intentado ir de policía por el mundo. No solo de policía por el mundo, sino cuando habían hecho cosas que no deberían haber hecho, pues como lo que hicieron en Vietnam, Camboya, Laos y tantos países, el golpe de Estado de Chile. Pues claro, que lo que me estoy dando cuenta es que la política internacional, las decisiones respecto a la intervención en otros países, tienen una serie de implicaciones muy complicadas que un análisis simplista se salta. Entonces, en este sentido, pues si lo aplicamos al tema de los Jedi, pues es que es lo mismo. O sea, que es Claro. muy difícil tomar la decisión. Si intervienen mal, si no intervienen mal, nunca Claro. va a llegar a gusto de todos. Y de hecho, ahora mismo, por traerle a la gente un ejemplo más cercano, es la guerra de Ucrania y Rusia. ¿Qué haces? Es decir, tienes a Rusia invadiendo Ucrania y tienes a la OTAN y a Estados Unidos que dice, si yo ahora mismo, porque mucha gente está diciendo, ¿y por qué no están atacando a los rusos? ¿Por qué no se meten en una guerra con los rusos? Claro, escalar el conflicto entre dos potencias y llevarlo a la catastrófico, mal. Enviar ayuda, bueno, tienes a la gente diciendo, ¿por qué estamos enviando ayuda a una guerra a Ucrania que nos está costando millones? Y mucha gente criticándolo. Si no haces nada, estás dejando que Rusia invada un país como Ucrania. Creo que de nuevo es difícil. Aquí cada uno puede tener su opinión. Yo sí soy Sí, partidario yo... de... Sí. Sí. No, yo soy partidario de que se dé toda la ayuda posible, en este caso a Ucrania, porque este caso, en caso de legítima defensa, pero entiendo las críticas, no me parecen una locura. Sí, yo en este caso opino como tú. Y lo que pasa es que en estos casos, por ejemplo, en redes sociales no voy más allá, no opino porque es que no me veo capacitado. Como en tantas cosas, Eso también el es tema verdad. de la política, es que yo no me veo capacitado. Ahora, por principios, pues sí que entiendo que hay que apoyar a Ucrania como Estado agredido. Eso está clarísimo. Lo que pasa es que ya digo que no voy más allá porque ni soy un experto ni conozco el asunto. Pero sí que hablando un poco más en abstracto y de estos fuerzas de paz que pueden ser los Jedi, pues sí, es patente su ineficacia, aunque puede ser disculpable por la dificultad. Es un poco lo que querría Sí, decir. y además que son un consejo para mantener la paz en un sitio donde supuestamente no hay guerra y luego te encuentras con que un bando tiene un ejército enorme, como son los droides, que lo podemos ver en las películas, cómo se fabrican en masa, y luego te encuentras con que aparece otro ejército, que es el ejército de los clones, que en este caso es como una baza que aparece un Deus ex machina que les ayuda a tener un ejército con el que enfrentarse, que luego se vuelve en su contra, como todos vemos en la siguiente película. Pero a mí sí que me gusta mucho el dilema de cómo ganan el relato, y es muy importante aquí el relato de la batalla, los separatistas, porque cuando hay una guerra y cuando tú a quien estás llevando es o a caballeros Jedi o a clones que no dejan de ser seres humanos clonados, mientras que los otros tienen droides, es decir, no están poniendo vidas en juego, son simples máquinas. Entonces yo sí que creo que aquí si un ciudadano de algún planeta viese la guerra, yo me sentiría mucho más cómodo sabiendo que están muriendo droides a que no que están muriendo personas. Sí, vamos, eso está clarísimo. Claro, es que los droides pueden ser una solución eficiente en ese sentido. Sí, de hecho hoy en día mucha guerra se hace que si con drones, que si se está hablando de avances, y de nuevo aquí no somos expertos, pero gran parte de puede ser por eficiencia, por eficacia y también por moralidad, de que no nos escandalizamos igual, y tiene sentido cuando dicen, no, es que han reventado 20 drones a cuando han muerto 20 personas. Y es evidente Claro. que aquí el relato importa, ¿no? Y creo que es importante la narrativa. Y no sé si quieres comentarnos Sí, sobre Robert Stiller. sí, simplemente quiero decir, por si acaso alguna inteligencia artificial está analizando este programa, que no estoy para nada de acuerdo con lo que ha dicho Oscar sobre destruir droides. Para mí una máquina también tiene su importancia y la respeto completamente. Entonces, bueno, simplemente dejarlo claro, ¿vale? Por si acaso puede tener consecuencias esto en el análisis futuro del Skynet te programa. perdonará. Eso es. Buenas tardes, Skynet. Y nada, sí, bueno, una cosa que es que lo estaba mirando y quería aclararlo. La serie sobre la intervención de Estados Unidos en conflictos externos se llama Los Pasillos del Poder, que es que lo había mezclado con otra de Oliver Stone. Se llama Los Pasillos del Poder y está narrada por Meryl Streep, ¿vale? Simplemente por aclararlo. Y nada, pues avanzamos un poquillo. Vale.
Vale, sí. No sé si querías comentar de Robert Schiller y el relato o pasamos Sí, no, directamente a... pasamos, porque ya he hablado un poco de las narrativas. Sí, yo creo que lo hemos tocado antes con el tema de Trump y cuando has dicho de que el dato no mata al relato. Sí, bueno, lo hablamos en la siguiente ya. Pues vamos a la mejor película de Star Wars. La verdad, sí, a ver, yo es la que más expectativas tenía de la primera trilogía y bueno, sí, puedo decir que es la que más me gustó de la primera trilogía en general, aunque hay momentos de las otras que también me gustaron. Por ejemplo, en la primera, que no lo he comentado, la carrera con apuestas en la que Anakin Skywalker gana a Sebulba, me parece una maravilla. Me entretuvo muchísimo. Trabajo infantil. Hubo incluso un videojuego sobre ello. Esa sociedad decadente de Tatooine también. Entonces, bueno, tiene detalles. Cada una de las películas me gustan más o menos. Bueno, el episodio 3 es verdad que yo creo que empieza de manera fulminante con ese bloqueo a Coruscant, esa batalla de Coruscant en que han secuestrado al senador Palpatine, el canciller en este caso. Es verdad que matan demasiado rápido al Conde Dooku, me parece a mí que un tío que es el mejor espadachín que se ha derrotado tan fácilmente por Hayden Christensen. Bueno, siempre se puede cometer un error y que te maten, es verdad. O sea que, pero vamos, que sí. Tampoco quiero hacer un análisis muy profundo, pero ya desde el inicio me parece una de las mejores, para mí la más divertida de las películas, sobre todo, pues esa culminación de la trama política, que es un poco de lo que yo creo que de lo que podemos hablar, ¿vale? Esa Sí, la culminación. película arranca muy fuerte, arranca con la guerra, o sea, arranca Sí. con una batalla en el espacio, precisamente en Coruscant que decías tú que era tan frágil, ahí vemos la fragilidad de Coruscant en el que todo un batallón por el general Grievous y el conde Dooku secuestran al canciller Palpatine. Y aquí creo que es muy interesante que analicemos y que hablemos sobre el plan de Palpatine, que al final lo que tenemos es un don nadie, un senador de un planeta remoto lejano, que en secreto es un líder de los Sith, que son algo así como la secta o la orden rival de los Jedi, y que tiene un plan para dominar y todo, para quedarse toda la galaxia. Y ese plan es muy sutil, va poco a poco. Yo creo que no lo tiene todo pensado desde un inicio, sino que es un buen estrategia, pero también es un buen táctico y según van moviéndose las piezas las va cambiando. Y lo primero que vemos es cómo pasa de ser un senador a ser el canciller, de ser pues, lo que sería un diputado a ser el presidente del Congreso de los Diputados, para que la gente lo entienda con el símil español. Y es con la maniobra que veíamos en la primera película de convencer para hacer una moción de censura en la cual él casualmente es el candidato mejor posicionado para ser el canciller. En la segunda película, con el malestar que luego descubrimos que lo está generando él, todo ese malestar y toda esa guerra que está empezando a estallar viene muy bien en periodos de guerra, y la historia de nuevo nos lo demuestra, que en periodos de guerra se centralizan poderes y se necesita esa agilidad. Y esa unidad de mando, ¿en quién recae? De nuevo en el canciller, que adquiere nuevos poderes y se va volviendo más y más poderoso. Y así es como él va moviendo los hilos, va jugando sus cartas y va llegando a lo más alto. Y es donde nos sitúa esta película, donde tenemos él como el Lord tenebroso, el villano, él en lo alto de los dos bandos, porque hay una guerra entre dos bandos en la que en la cúspide de ambos bandos está él jugando su partida, y como al final también decide cambiar de aprendiz. Bueno, me parece un muy buen resumen el que has hecho. Me frotaba las manos porque este es mi tema favorito. Es el genio político de Palpatine. Es lo mejor, yo creo, del arco argumental, porque es una subida sutil al poder. Es decir, una administración, es un maestro de la información, es un maestro del engaño y siempre se muestra reticente, es muy bueno, se muestra reticente a tomar el puesto el que le nombran por aclamación. Es decir, no hace una estrategia de brocha gorda. Es una estrategia relativamente fina en que consigue engañar al Consejo Jedi, estando detrás siempre de toda la desestabilización de la República, porque lo que quiere básicamente es, como tú has dicho, lo que quiere es desestabilizar la República para ser él nombrado por aclamación el que es el líder que devuelva la estabilidad a la República, aunque obviamente su idea es generar un imperio unipersonal. Entonces, me parece, ya digo que es una de las cosas más conseguidas porque me la creo. Me gusta mucho, ya digo, esto de nuevo yo creo que se ve un poco en mi formación económica, me gusta mucho cómo administra la información.
sabiendo que toda información que desvele en petit comité al final siempre será una información que llegará de alguna manera a establecerse de manera general, pues la administra muy a cuentagotas y solo le empieza a decir cosas más fuertes a Anakin cuando ve que está más desquiciado. Es decir, al principio de esta película hay un momento muy bueno en que le dice que mate al Conde Dooku, cuando ya le tiene desarmado. Entonces Anakin duda entre hacerlo o no, y este le dice, no, mátale, no le podemos dejar vivo. Es el momento adecuado, es decir, ha esperado al momento adecuado para revelarse, y posteriormente cuando ya se revela como o deja que Anakin le vea como el verdadero Lord Sith que es, cómo es el momento adecuado, porque ya Anakin ha traspasado una cierta frontera en que se va a poner en el límite del lado de los Sith en vez de del lado de los Jedi o de los Jedi. Pues me parece genial esa gestión de la información por parte de Palpatine. Me parece además el actor muy bien caracterizado para mostrar ese cambio de alguien aparentemente inocuo a alguien con una estrategia política mucho más sofisticada. Y sobre todo el detalle, yo quiero también comentar eso, el detalle de que lo hace totalmente siempre por aclamación. Ya digo que bueno, las fuentes de Lucas son obvias, son los políticos del Imperio Romano, de ese paso desde la República al Imperio. Yo creo que un cierto paralelismo con Julio César en este caso. Que por cierto, es que Julio César, o sea, la divinización entre comillas de Julio César como estratega y como un hombre político eficaz llega hasta nuestros días, a pesar de que luego obviamente tuvo el error político de dejarse asesinar, entre comillas, pues es una figura que está ciertamente bastante idealizada, porque realmente lo que hace es cargarse una república. Es decir, seguramente para la historia del Imperio Romano hubiera sido, desde el punto de vista de su población, hubiera sido mejor que hubiera seguido la República y que no un tirano se hubiera convertido en emperador. Pero bueno, tiene buena prensa, vamos a decirlo. Yo creo que en este sentido pues, se podría comparar con el genio de Palpatine y luego pues menos sutil porque era más de brocha gorda, pero aunque es verdad que tenía muy buenos propagandistas, pero podríamos compararlo también con el acceso de Hitler al poder, que se basó mucho pues, en la utilización de la propaganda, aunque digo menos sutil porque realmente yo creo que en el caso de los nazis fue algo bastante más descarado respecto a sus intenciones. Es decir, las leyes de Nuremberg, el tratamiento que hacían de los judíos, o sea, no escondían para nada su antisemitismo y lo que hacían era pues más bien buscar un culpable y a ese culpable volcarlo todo de una manera bastante poco sutil. Poco Sí, sutil, aunque muy inteligente y con un uso de la propaganda, pues desgraciadamente muy eficaz. A través del cine, con Leni Riefenstahl y ese documental que hizo para los Juegos Olímpicos de Berlín. Y bueno, y en general también pues del ministro de propaganda que era un auténtico genio del mal. Entonces, bueno, ya digo que me parece que Palpatine pues, podría beber el personaje de Palpatine de esas fuentes, pero que es uno de los temas pues, más interesantes que podemos comentar dentro de la película. sí, yo creo que Palpatine lo que hace genial es que tiene su estrategia a largo plazo, que es yo voy a ascender al poder y yo voy a quedar quedándome con todo, y lo vamos viendo, como definíamos antes, las partes de su plan, pero a medida que van apareciendo piezas nuevas y van habiendo cambios, Sí, llega y en vez de venirse abajo, en vez de cambiar, también es un buen táctico, porque dice, oye, es un que han buen matado tag. a Darth Maul, que yo no contaba con que van a matar a Darth Maul. Bueno, vamos a mover esta ficha. Que matan al Conde Dooku. De hecho, dice, eso ya lo va él previendo, que el Conde Dooku no deja de ser un aprendiz que ya tiene cierta edad, que ya ha cumplido todo su cometido y ya está muy desgastado su capital político porque es una figura muy odiada por todo el mundo, mientras que Anakin es joven, es fuerte, es manipulable y va cambiando muy bien y moviendo sus piezas y vemos que es buen estratega y también buen táctico, yo creo. Muy bueno. Y sí, dime. Sí, sí, muy bueno ese punto. Creo que combina estrategia, por decirlo así, visión a largo plazo y un plan a largo plazo, con los movimientos a corto plazo de la táctica. Es un jugador de ajedrez completo. Es un Karpov, es un Petrosian, es alguien que te va estrangulando. A Karpov le llamaban la boa constrictor, porque lo que pasa es que iba moviendo, hasta que al final te veías totalmente asfixiado por sus movimientos a largo plazo. Pero a la vez tenía a corto plazo pues una muy buena salida para pequeñas trampas tácticas. Entonces, pues un Petrosian, un Karpov, hablando de jugadores históricos de ajedrez, pues esto sería
lo que es Palpatine. No quiero decir un Kasparov, porque Kasparov era más como una fuerza de la naturaleza, lo dice siempre Leoncho García, era más, que es un comentarista de ajedrez, un periodista de ajedrez muy conocido español, que cubrió a los Karpov-Kasparov. Siempre dice que Kasparov era más una fuerza de la naturaleza y Karpov era algo pues más sutil en ese sentido, más clásico. Y yo creo que en ese sentido yo le asimilaría en esto que me has dicho, que se me acaba de ocurrir, con lo que has comentado, que me parece que está muy bien traído, porque yo no me había fijado en el genio táctico. Me había fijado más en el genio estratégico, pero tienes razón que cómo va moviendo sus piezas de aprendices es maravilloso. Y cómo se deshace de la última, y es lo que hemos comentado de la muerte del Conde Dooku, es genial. Ese punto me parece que lo has definido perfectamente. Sí, además, bueno, de nuevo otra vez el cambio generacional. Yo cuando pienso en ajedrez, pues estoy pensando más en Magnus Carlsen, en Nakamura. Bueno, a ver, tengo que decir que yo, realmente estos jugadores son anteriores a mi generación. Sí, sí, claro. Karpov fue campeón del mundo antes de que yo naciera. Y en el 84 ya había, 84-85 ya perdió el título con Kasparov. Estos son todo de conversaciones con mi padre y de libros que me leo sobre la historia del ajedrez. O sea que este incluso es anterior a mi generación, pero sí. Me gusta más esa etapa más, entre comillas, más artesanal del ajedrez que la actual con ayuda de ordenadores y mucho más desarrollada, pero me Sí, atrae. sí. En ese sentido que yo soy un clásico, a mí me gusta más ese ajedrez un poco más artesanal, con más fallos quizá, pero más de preparación casera, entre comillas, aunque es verdad que todos los de la URSS hacían una preparación sobre todo muy, muy exhaustiva y con muchas trampas, pero esa época del ajedrez con muchas trampas en el sentido de que entre todos intentaban dejar fuera a los que no fueran de la Unión Soviética y había ahí muchos tejemanejes dentro de la federación. Eso a mí me interesa mucho, esa época, y me interesa un poco menos la época moderna en cuanto a historia del ajedrez. Pero vamos, que lo que has dicho es que me ha venido el paralelismo tal cual. Pues, genial, que es que hoy te estoy dando un poco de caña por la diferencia generacional, pero ya. No, sí, sí, eso está muy bien, ese tema es muy interesante. Sí, mira, también quería comentar que decíamos antes de Palpatine, de los paralelismos que usabas con Hitler o con Julio César. Yo veo muy bien que Palpatine hace como Hitler, que es al inicio muestra la cara buena, muestra la patita de cordero, y en el momento en el que ya tiene todo el poder, en el momento en el que centralizo el poder y ya soy incontestable, es cuando muestro mi verdadera cara. Y es cuando de repente, en el momento en el que se carga Hitler la división de poderes y pasa a tener todo el poder único, es cuando de repente empieza su verdadera agenda. Y en el caso de Palpatine es igual, cuando monta ya el Imperio Galáctico es cuando vamos a aniquilar a los Jedi, Sí, vamos a aplastar a la rebelión y a todo el que no esté de acuerdo, etcétera, etcétera. sí, a ver, como siempre, obviamente estamos hablando de paralelismos entre la ficción y la realidad y es mucho más dramático el caso de Hitler y obviamente es otro Exacto. nivel es otro nivel. Pero sí, sí, yo sí veo cierto paralelismo, pero es más de brocha, o sea, quiero decir, en el caso de Hitler, Hitler es una persona mucho menos sutil que lo que pueda ser Palpatine, es decir, Hitler ya escribe cosas que se ve claramente, mientras que, por decirlo así, Palpatine va de tapadillo. Vale, esa es la Y, única, el matiz un poco que yo veo, pero sí, sí, obviamente además es que está claramente inspirado en el imperio, o sea, la crítica al imperio que hace Lucas está claramente inspirado en la crítica contra las tiranías totalitarias que podríamos hablar pues de Hitler, de Stalin y de los grandes totalitarios que desgraciadamente poblaron el siglo XX. sí, y yo quiero tocar dos temas más para concluir esta película. Y el primero sería, además, un tema que yo creo que relaciona muy bien la política y la economía, que es el ejército. Es decir, la lealtad es algo, es un valor muy, muy que no calculamos mucho los economistas, es un intangible. Y normalmente, cuando hablas con muchos economistas, sobre todo más liberales, que lo provea al mercado, que lo haga el más eficiente, que lo haga el mejor. Pero el caso del ejército, por ejemplo, a lo mejor podríamos pensar, oye, ¿por qué estamos pagando un ejército aquí en España cuando podríamos tener contratados unos mercenarios Nada, rusos que a mí, serían... a mí en ese sentido, a mí no me convencen, me parece el ungüento de serpiente, cuando dicen lo de no, vamos a hacer la privatización de la defensa y tal. Mira, la defensa es un bien público Efectivamente. como una catedral y en ese sentido, pues, yo es que lo tengo claro. Ahí tiene que haber una intervención del Estado y tiene que haber una intervención de un ente que organice un ejército eficaz, que en este caso, bueno, podríamos hablar del ejército de los clones, que, bueno, primero son clones, pero luego en el imperio ya no son clones, sino que son reclutados. O sea, realmente los
guardias de los Stormtroopers, los guardias, que obviamente eso sí que está muy basado en los nazis, pues los que salen en las películas 4, 5 y 6 ya no son clones, ya los clones han ido muriendo y son reclutas realmente. Claro, pero aquí yo lo que quería decir es que para mí, totalmente, o sea, a mí yo no me convence esto de que lo tenga que hacer el más eficiente, sino que aquí mucho más importante tener, en este caso, soldados leales, que yo creo que aquí los economistas No solo fallamos. por la lealtad, sino porque es que eso no es viable. No, O sea, claro, pero claro, si tú tienes un ejército de mercenarios rusos y mañana tienes una guerra con Rusia, pues es que la has liado. Y de hecho creo que lo vemos muy bien porque la República usa un ejército de clones que se encuentra por ahí, que de repente me son leales, y ahí es donde se encuentra con la arma de su zapato. La República, al no tener su propio ejército leal, en cuanto ese ejército se ejecuta la Orden 66 y que es otra parte más de este plan elaborado de Palpatine, sí, que es le voy a dar a un bando un ejército pleno. Es la Orden 66. Eso es. No, pero quiero decir, se llama la Orden 66. No, lo digo, este es el momento favorito de mi amigo Santi, de mi compañero de la academia. Ejecuten la Orden 66. Sí, de vez en cuando me escribe por el WhatsApp y dice, ahora lo he recordado, dice, ejecuta la Orden 66. Ese momento en que gira todo, me encanta. Y sí, tienes razón. Esa lealtad del ejército es la clave para que al final haya un ejército eficaz, y en el caso de Palpatine es la clave de su victoria, en este caso en la película, vamos. Y me parece muy bien, ese momento es muy bueno. Te genera una necesidad, de un ejército, te doy el ejército, y cuando más lo necesitas y más a merced de su poder estás, de repente lo vuelvo en tu contra y tenemos a todos los clones en esa escena tan triste, matando a todos los Jedi y aniquilándoles. Se me está ocurriendo que obviamente el ejército ha sido, por ejemplo, muy protagonista en Latinoamérica, y ese cambio de lealtad del ejército pues ha sido clave, por ejemplo, en el golpe de estado de Chile de Pinochet. Como Pinochet, pues que era el jefe del ejército, básicamente, lo que ocurre es que se vuelve contra Allende, da un golpe de estado sangriento y bueno, que condiciona la historia de Chile desde entonces con ayuda de la CIA. Y claro, es que esa ausencia de un ejército para defender, en este caso, la democracia de Allende, pues es clave. Y pongo el ejemplo de Chile como puedo poner el ejemplo de miles de golpes militares que se dieron sobre todo bueno, también en África, pero en Latinoamérica en el siglo XX pues ha habido innumerables, no sabría contarlos, y también con influencias externas. En este caso, en Star Wars, pues juega perfectamente con ello Palpatine. Y ya el último elemento que quiero tocar es la tradición y la política, porque para mí son dos elementos que van muchísimas veces de la mano. Y bueno, hay una fábula, un cuento que cuenta Darth Sidious a Anakin Skywalker. Le cuentan esta película que hubo un maestro Lord Sith que era muy muy poderoso y que era el que tenía todo el poder, y sin embargo cometió el error de confiar en un aprendiz que le acabó apuñalando mientras dormía, le apuñaló por la espalda y le socavó su posición. Claro, todo esto nos enteramos que efectivamente tenemos grandes dictadores en la historia o grandes figuras de poder donde lo hemos podido ver. Y en este caso es Darth Sidious el que está contando la historia de su pasado, de cómo él mató a su maestro. Veremos en el Retorno del Jedi cómo Darth Vader acaba matando a Darth Sidious. Vemos cómo Julio César fue apuñalado, ¿no? Tú también, hijo mío, por bruto y por todo lo demás. Me encanta. Vemos cómo Stalin acaba matando a Trotsky, que cuando tenían un inicio conjunto y le acaba llevando a matar. Vemos, bueno, Hitler cómo se deshace de las secciones de asalto, ¿no? En la noche de los cuchillos largos, cómo esa traición, esas órdenes 66 que se dan a lo largo de la historia. Y ya, por traer ejemplos más cercanos, yo quería comentar algunos españoles que aquí por suerte no nos matamos, y eso es una cosa buena. Pero sí que yo era muy pequeño, pero vamos, cómo Rajoy le acabó haciendo la cama y renegando de Aznar y de cómo todo la parte que dejó ideológica en el partido, y Rajoy llegó y dijo, oye, que en cuanto he tocado el poder, me lo quedo y lo hago. A ver, algunos casos son más dramáticos que otros. Obviamente, yo me pondría más el caso de Casado que el de Rajoy, el caso de la caída de Casado dentro del PP. Bueno, estos son casos un poco más, quiero decir, de otro orden.
Me interesa mucho lo que has contado, obviamente ese paralelismo que has traído sobre Julio César, pero ya teniendo en cuenta el imperio tiránico del que estamos hablando que se va a generar y todo esto, en regímenes totalitarios hay un enfoque que a mí me gusta mucho, que es que cuando se desarrolla o se diseña determinado tipo de sistema gobernado por un partido o gobernado por las leyes de hierro de la oligarquía o como quieras llamarlo, lo que pasa es que mucha gente, muchos intelectuales no se dan cuenta que lo que han creado es un caldo de cultivo para que medren los que menos escrúpulos tienen. O sea, entre las élites soviéticas lo que pasa es que lo que ocurría era que era un caldo de cultivo para que medraran los más cabrones, así de claro. Es decir, si tenías pocos escrúpulos para eliminar a todos los que tenías alrededor, veas el caso de Stalin, si tenías un comportamiento psicopático y en el caso de Stalin podríamos llamar casi manía persecutoria. Es decir, Stalin tenía todas las características que es una gran memoria, manía persecutoria, ausencia de escrúpulos para ser el gran dictador. Hay mucha gente que dice que es que, bueno, Stalin llegó ahí de casualidad, porque si Lenin hubiera hecho otra cosa, hubiera vivido más. Es que yo creo que al final hubiera acabado igualmente en Stalin, porque lo que has creado es un sistema que acaba así. Entonces, yo lo que veo muchas veces es en Trotsky, por ejemplo, y en otros intelectuales, una cierta ingenuidad. Es decir, una vez que tú ya has creado ese sistema, ¿tú qué te crees? ¿Que tú como intelectual vas a ser el que va a gobernar? Tú además es que ya dejaste de primeras, tú ya dejaste que entrara la violencia ahí. Tú ya justificaste el uso de la violencia. Tú ya creaste un tipo de sistema en el que va a triunfar ahí, el que se va a vengar del resto, el que los va a dejar y los va a apuñalar, va a ser el que menos escrúpulos y el más inteligente, esa inteligencia perversa, la que va a llegar a gobernar ese tipo de sistemas. A mí eso me parece muy interesante. Te voy a poner otro ejemplo de España que tú igual no conoces, que es un caso que está sin resolver. No se sabe muy bien lo que ocurrió, que es el caso dentro de la organización terrorista ETA de Pertur. No sé si sabes, Pertur fue uno de los ideólogos de la ETA original y en un momento dado chocó con ETA militar. Es decir, era un intelectual que en determinado momento pues, se planteó la vía política y de repente pues, desapareció. O sea, puedes buscar la historia de Pertur, lo que pasa es que de repente pues, en el sur de Francia se le llevaron, tal no sé qué, desapareció y hasta hoy todavía no se ha aclarado las circunstancias, aunque está bastante claro que fueron sus compañeros de ETA de ETA militar los que hicieron lo que se le cargaron, básicamente. Pues estamos en el mismo caso, es que ETA también era una organización totalitaria en ese aspecto y las organizaciones totalitarias al final, las purgas son de otro grado, vamos a decir así, que en una organización democrática. Y esas tradiciones, pues no es lo mismo la tradición a Casado que la tradición que se puede hacer en una organización totalitaria. Entonces, con distinto grado, pero sí que lo refleja bien Star Wars y lo refleja además con las dos tazas de que estamos hablando de la creación de una organización totalitaria, con lo cual la tradición es más drástica. ¿Vale? Entonces me parece esa historia que cuenta sobre Darth Plagueis, me parece que es, bueno, ese Lord Sith que mató a su aprendiz y creo que es él, precisamente el aprendiz que mató a su maestro, creo, según el resto del libro. Pero vamos, es uno de los temas, una de las reflexiones más interesantes de la película, seguramente. Efectivamente, yo sí que veo que en Star Wars vemos esa transición con las traiciones a pequeña escala en el Senado sin asesinatos y cuando luego degenera con las traiciones a nivel asesinato que vemos luego ya sí, a nivel más avanzado, como tú me comentabas. Si la gente le interesa, que se escuche el podcast que grabamos del Juego de Tronos porque desarrollaste muy bien todo el tema de ETA y desarrollaste el tema de los intelectuales, de la justificación de la violencia y creo que ahí lo tocaste fantásticamente bien y ya aquí no, la advertencia obviamente es que estoy haciendo esta reflexión respecto a que yo he estudiado economía y lo que pueda entender como economista y que obviamente de ciencia política sé entre cero y nada. Lo que pasa que desde mi punto de vista pues eso es relevante porque voy a utilizar la terminología del economista, los grandes psicópatas tienen una ventaja comparativa para ser grandes dictadores. Sí, es que están dispuestos a hacer lo que sea. Es que mira, eso es. Aquí mira, te voy a poner un par de ejemplos y lo que voy a decir ahora es un poco apócrifo, es decir, no está probado, pero hay por ahí, entrevistaron a la novia de Obama, a la exnovia de Obama, cuando Obama era muy joven, y una exnovia blanca que tuvo dijo que en un momento dado Obama le dijo, esto evidentemente no está probado, es un simple testimonio, no podemos saber si es verdad o no, pero puede ser cierto, porque Obama le llegó y le dijo, oye, que tengo que dejar. Y le dijo, ¿por qué? Y le dice, porque si algún día quiero ser presidente de los Estados Unidos, necesito una mujer negra con la que casarme. Y sin saber si es verdad o si es mentira, o sea, ya se ve el carácter megalómano
de los que están dispuestos a hacer lo que sea para llegar a la cima. No sé si lo que sea, pero tienes que hacer una serie de sacrificios seguro para llegar a primera línea de política. Por ejemplo, pues bueno, no hay presidente de Estados Unidos que se haya mostrado abiertamente no religioso. Es decir, tú tienes que mostrar, aunque no seas de ir los domingos a misa, tu imagen pública tiene que ser que eres religioso. Sin embargo, pues por ejemplo, en el contexto de Estados Unidos eso es así, y en el contexto de Dinamarca, por ejemplo, pues que tengan un presidente ateo da igual. Entonces tienes que hacer una serie de concesiones a la tradición de tu país que pueden tener un coste personal. Esto es una de mis razones o de mis argumentos que hay que considerar en torno a si tenemos que tener una monarquía o no. Porque la monarquía tiene que hacer una serie de concesiones familiares que yo creo que son antinaturales. Es decir, a mí me parece un drama que el rey Felipe pues tenga que renunciar a su familia por un tema de responsabilidad de Estado. O sea, no quiero que nadie esté ante esa tesitura. Y en este caso, pues si quiere seguir siéndolo, pues realmente ha tenido que renunciar a una serie de, seguramente con un coste personal importante. Yo creo que es un argumento en contra de la existencia de una monarquía, tal y como la entendemos, pero bueno, no me quiero tampoco meter mucho ahí porque es un jardín, pero que quiero decir que sí que puedo tener mi opinión, pero no soy un experto en sistemas de gobierno, pero sí que es un punto interesante que yo creo que hay que sopesar. Esos sacrificios que tiene que hacer, en un caso el político y en otro caso el monarca, para poder desempeñar bien sus funciones. Entonces, bueno, pues sí, es una de las reflexiones interesantes, sin duda. Sí, y ya, pues eso, lo que decíamos, que esta es traición y la política, de que llega arriba el que esté dispuesto a más cosas, yo sí que lo veo. O sea, de hecho, otro ejemplo era el de la entrevista que le hacen a este ministro que tuvimos que duró 2 días, que era un tertuliano. A Maxim Huerta. A Maxim Huerta le hacen una entrevista sobre Pedro Sánchez. Sí. Eso es, y hizo un comentario sobre Pedro Sánchez que dijo: es que cuando yo fui a hablar con Pedro Sánchez sobre mi dimisión, en vez de hablar sobre el caso, dice, Pedro Sánchez se puso a hablar sobre él, sobre cómo iba a recordar la historia. ¿No? ¿Cómo me recordará la historia? Efectivamente, entonces vemos que lo que llega ahí arriba transmiten una imagen de cara a la galería muy normal, pero yo creo que tienen que ser unos zumbaos los que llegan ahí arriba, unos obsesos por, pues eso, por el poder, y creo que eso lo generan las organizaciones políticas. Las más sanguinarias, peores, las más democráticas, con esa misma esencia, digamos, con formas, por suerte, mucho más humildes. Aquí, por ejemplo, también se me ocurre Yolanda Díaz y Pablo Iglesias. O sea, Pablo Iglesias, como líder de la izquierda del PSOE, le da un testigo a Yolanda, encaminándole un poco cómo tenía que hacerlo, y Yolanda Díaz dándole una puñalada y dejando atrás todo lo que había construido y diciendo, ahora que mando yo, mando yo. Bueno, a ver, todo el tema de la división de la izquierda, siempre dice mi amigo Luis, lo de aquello de que los partidos políticos de izquierda siempre son divisibles entre dos. Y es que todo el tema político de la configuración del espacio de la izquierda me parece un análisis apasionante y me gusta mucho leer sobre él. Lo que pasa es que no me pronuncio mucho porque no soy un experto al respecto, pero sí que por lo menos la película sugiere temas que son, yo creo que más profundos y que con el tiempo se ve que son más profundos que lo que originalmente pensamos. Y un análisis cuidadoso del genio político de Palpatine, la verdad es que yo creo que te lleva a unas reflexiones como las que estamos haciendo, que pueden ser muy sugerentes. Y luego han dado lugar a discusiones en otros podcasts y en libros que me parecen muy interesantes. Vamos a comentar después un poquillo un libro que se llama Politics of Deep Fantasy, que realmente habla sobre los conceptos políticos de Star Wars y saca una serie de cosas que me parecen interesantes, entre ellos muchas relacionadas con el hecho del Imperio y de Palpatine. Y luego quería citar también a Roger Senserrich, que es un politólogo español que vive en New Hampshire, que ha escrito muchas veces en plan irónico sobre la eficiencia de la solución imperial. Entonces, bueno, lo bueno de este tipo de obras de ficción no es que representen la realidad, quiero decir. El otro día leí a José Luis Ferreira, un profesor de la UCTSM, que decía que obviamente Star Trek no refleja cómo va a ser el futuro. Pero eso no quiere decir que no puedas usar las obras de ficción para pues identificar o ilustrar determinados elementos sobre los que luego discutir. Claro que no estamos diciendo que el ascenso de Palpatine tiene un trasunto totalmente real y que es algo de lo que tenemos que sacar unas consecuencias trascendentes para nuestro mundo real. No, pero
se plantean una serie de temas que dan para mucha discusión y sobre todo también puede ser ilustrativo de algunos elementos de economía. ¿Vale? No quiero dejar de decir, porque se me ha quedado también en el tintero, el hecho de que hay una teoría económica que habla sobre cómo los políticos buscan su beneficio, o sea, a través del análisis de la maximización del beneficio personal por parte de los políticos, qué consecuencias tiene un poco para la política del país, que es toda la escuela que se llama de la elección pública, de la public choice. Hay dos economistas, hay uno que se llevó el premio Nobel, que es James Buchanan, que habla sobre ello, y luego está Gordon Tullock también, y lo que hacen es un poco aplicar el análisis económico de coste-beneficio a las decisiones de los políticos. Y sobre todo hacer énfasis en que no existe ese dictador benevolente, entre comillas, o esa persona que en abstracto quiere el bien público, sino que muchas veces los políticos son personas y las entidades de presión también, los lobbies, y lo que hacen es intentar maximizar los beneficios de los que forman parte de él, y en ese juego la política tiene una serie de matices que hay que considerar. ¿Vale? Entonces, aunque se identifican mucho con el espectro de la derecha, estos economistas de la public choice, su trabajo científico, su trabajo dentro del área de la economía, es muy interesante para cualquiera. Yo creo que es una buena idea acercarse a él. Muy interesante y es eso, independientemente de dónde venga, si es un conocimiento valioso, pues hay que tenerlo en cuenta, porque Sí, estamos hablando de gente que ha escrito cosas muy interesantes sobre el consenso político, sobre cómo se toman las decisiones, sobre las estrategias que se establecen en el Congreso y en el Senado americano. Es verdad que yo he hecho un poco en falta que están muy centrados en el sistema de elección americano, con el Congreso, con el Senado, con los poderes del presidente, con la tensión entre los estados y el gobierno federal. Entonces, bueno, muchas veces el análisis está un poco centrado en Estados Unidos, pero realmente tiene una serie de conclusiones muy interesantes. Ya digo, son Gordon Tullock y James Buchanan, las dos referencias básicas un poco que yo haya leído sobre la escuela de la public choice. pues si quieres, llevando ya el tiempo que llevamos, pues podemos dejarlo hoy aquí. Hemos completado las precuelas y Vale, nos vemos en una segunda parte en la que hablemos ya de la trilogía original. vale, sí, sí. Además se me han ocurrido más cosas para la trilogía original, Genial, bastantes. así le damos algunas vueltas. La tengo que defender porque desde mi generación tenemos que luchar por ello. Yo criticaré muchos aspectos, sobre todo, yo soy muy crítico con la última, con el sexto, pero bueno, sobre esto ya hablaremos Con el en la retorno siguiente. del Jedi. Debo decir que a pesar de que siempre digo Jedi, 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 cuando digo episodio 6, el retorno del Jedi. O sea, eso se queda ahí. Bueno, pero es que es así como ya digo, es que en el mercado español se hizo así, vamos. De hecho, es que claro, ya como estás marcado también, incluso yo no puedo ver las tres primeras, yo las veo en español. O sea, estas otras sí que las he visto ahora en versión original y tal. Las tres primeras las veo en español, pero porque es que Darth Vader es Constantino Romero, lo siento mucho por el original, que es muy bueno, que es James Earl Jones, que es uno de los grandes, pero es que para mí Darth Vader tiene que ser Constantino Romero. Y luego algunas de las frases, quiero decir, que luego se fueron cambiando. El lado oscuro no es el lado oscuro, es el reverso tenebroso. En la primera. Bueno, a ver, también te das cuenta, viendo las primeras, te das evidentemente cuenta de que era un relato en construcción. Sí. Es decir, que George Lucas fue ahí cambiando cosillas y que... No se creía ni él que le habían aprobado lo que... O sea, su fantasía y su sueño, él no se creía que la podía por llevar. lo visto, el día del estreno de Star Wars, George Lucas no fue al estreno de Star Wars, estaba por ahí perdido como diciendo, no quiero ni ver Que sea lo que Dios qué va a quiera. acabar esto. Luego hay temas que yo utilizo en clases de economía a veces para ilustrar temas como costes hundidos y todo esto sobre el rodaje de Star Wars. No sé si sabes que hubo una gran tormenta de arena en el desierto de Túnez, que es donde se estaba rodando la parte de Tatooine, y tuvieron unas pérdidas económicas importantes y con el dinero no llegaban a poder cubrir lo que necesitaban para hacer la película. Y entonces el estudio de la 20th Century Fox le dijo a George Lucas, casi le dio un ultimátum. Y George Lucas, a cambio de quedarse con el merchandising, puso dinero de su parte para poder acabar la película. Y bueno, yo siempre lo explico en términos de que al final, cuando tú ya te has gastado un montón de dinero y solo te falta un poco más para hacer el estreno, la clave es que la opción que tienes es o sigues, aunque luego vayas a tener pérdidas con lo que recaudes, pero por lo menos recaudas una parte, o si te quedas ahí, pues lo que ocurre es que simplemente no vas a recuperar, a futuro no vas a tener ningún tipo de beneficio. Entonces, que tiene un sentido económico continuar con la película, aunque tengas una perspectiva razonable de que vayas a tener pérdida.
Y bueno, esa es una de las peores decisiones empresariales de la historia, lo de cederle los derechos del marketing a George Lucas, porque bueno, pues obviamente con los derechos de marketing de Star Wars, George Lucas se forró de una manera inimaginable, sin explotarlas de manera muy eficiente, porque luego George Lucas fue un aventurero. George Lucas desarrolló todo esto de Lucasfilm, que desde el punto de vista del fan, se lo tenemos que agradecer muchísimo a George Lucas porque dio mucha libertad creativa a la gente que luego contrató para desarrollar videojuegos y para desarrollar otras cosas. Y de hecho, en algunos de los casos, como ya tenía la licencia de Star Wars vendida a otros licenciatarios, les dijo que no podían usar Star Wars en sus videojuegos y en sus ideas. Y eso nos dio lugar pues, al desarrollo de Maniac Mansion, al desarrollo de Monkey Island. Y mucho del incentivo que tuvieron ahí fue porque no podían utilizar la licencia de Star Wars. Entonces, como no podían utilizar lo fácil, que era hacer videojuegos de Star Wars, tuvieron que exprimirse la cabeza de hacer otras ideas. Y la verdad es que George Lucas en ese sentido ha sido un gran benefactor de este tipo de desarrollos. Luego, ahora que lo ha cogido la Disney, pues ya la hemos cagado en ese sentido, porque la Disney es obviamente mucho más mainstream, es más un transatlántico. De hecho, una de las ideas que se nos ha quedado un poquillo para comentar era el tema este de que el imperio o las grandes entidades de la república son grandes Titanics y que por mucho que vean el iceberg de lejos, no tienen el tiempo para virar. Es decir, la ventaja de ser un barco pequeño es que si tú ves el iceberg, con que lo veas con poca antelación puedes girar. Pero el Titanic, a pesar de ver el iceberg, ya no tenía tiempo para girar y se pegó con él. Pues es el problema de la escala, vamos. Es uno de los grandes problemas de la galaxia. Pero bueno, ya lo comentaremos. Sí. Bueno, pues vamos a cerrar. Toda la gente que nos ve no lo pedimos nunca y yo creo que está fatal. Hay que pedirlo más. Que la gente le dé al like esas cosas, ¿no? Que se suscriba y que deje comentarios. Si la gente pide, si alguien pide qué capítulos de The Clone Wars hay que ver, yo me tomo la molestia de hacer un listado de las 7 temporadas, de cribar y hacer y dejar en comentarios qué capítulos hay que ver y cuáles no. Y bueno, pues cerramos si quieres con el magnífico doblaje que decías en español, la verdad que a mí me encanta. Y esa frase que decías antes, ¿no? De así muere la libertad, con un estruendoso aplauso. Y aquí Sí, cierra la eso primera la parte. reivindico completamente varias de las frases de la película. Creo que estamos de acuerdo en que ha envejecido bien. A mí me parece que va mejorando con el tiempo, sobre todo el tema de la trama política y todo esto. A mí por lo menos cada vez me gusta más, aunque todavía no puedo aguantar a Hayden Christensen con Amidala. Y lo que dicen también en la órbita de Endor, que es que la muerte de la madre de Anakin es la peor muerte de la historia. O sea, es que está fatal hecha. Pero bueno, que aparte de esas cosillas, yo rompo una lanza a favor de las películas, les van a divertir, os vais a entretener, vais a encontrar un mundo que quizá en un primer visionado no sea tan aparente, así que volverlas a ver. Y obviamente me sumo a lo que dice Óscar, si tenéis cualquier sugerencia o cualquier cosa que queráis que grabemos o que queráis que comentemos tanto sobre Star Wars como sobre cualquier otra obra de fantasía que veáis interesante, no tenéis más que decirlo porque para mí esto pues, es un placer y poder compartir con Óscar estos momentos pues, es en sí mismo un bien. Amén. Nos vemos en la próxima. Muy bien.